La simbiótica relación entre la pantera negra y la coneja. En una mañana Ebrin decidió visitar a Ain, pero no iba solo. Tenía escondido a una pequeña coneja debajo de su camisa. Para todos, él había engordado solo la panza. Y tras presentarse ante Ain, el pobre Ebrin casi vomita, porque Vivi se movía con rudeza, ya que estaba muy incómoda. Y pues estaba ahí por culpa de Ain. Vivi se sentía triste porque había pasado 2 años desde que ella y Ain se volvieron a encontrar, y ahora que estuvo a punto de graduarse de la academia, él había comenzado a distanciarse de ella. Cuando finalmente ella lo enfrentó, la ignoró. Por eso sufría. Y hoy, Ebrin, siguiendo con el plan que le había pedido Vivi de averiguar qué es lo que está ocurriendo con Ain y cuál es el motivo por el cual se está alejando de ella, le preguntaba ¿por qué había tanto ruido en la mansión esta mañana? Ain le contestó que quizás es por Vivi, quien se ha escapado y se fue al dormitorio de su madre. Vivi ya no quería escuchar esto, sino la razón del por qué está así. Y mientras Ebrin quería saber si él y Vivi se pelearon, Vivi, por desesperada, casi ahoga a Ebrin con un tremendo golpe. Con esto Ain notó que algo raro había, y con su mirada de pocos amigos le pidió a Ebrin que se levantara. Ya sospechaba de la tremenda barriga que tenía durante todo el día. Según Ebrin, solamente había comido mucho porque le hicieron su platillo favorito en la mañana, pero a otra perra con ese hueso. Y como de todas maneras la iban a descubrir, Vivi empezó a moverse con brusquedad. Todos estaban asustados. Pensaban que iba a explotar el estómago de Ebrin, pero de golpe Vivi sacaba su cabeza. Ebrin se puso tan nervioso que le dijo a Ain que le iba a contar que había un espía en su estómago, que él es una panterita inocente. Vivi lo había amenazado. Vivi no podía creer que Ebrin la haya traicionado, pero Ain ya la tomaba por el cuello y sentía haberla hecho sentir mal. Entendía que estaba molesta, pero era raro que esté dentro de la ropa de Ebrin. Vivi, furiosa, lo mordía. Estaba tan frustrada. Y como Vivi estaba en su forma de conejo, sus sirvientes no la entendían. Pensaron que quería comer el pastel. Pensaron que quería el retrato que apuntó. Y bueno, sí lo quería, pero para destruirlo. Un poco más tarde en la noche, en la habitación de Valence, aparecía Ain. Al ver a su madre con la mejilla hinchada, le preguntaba qué pasó y obviamente fue Vivi, pero mientras dormía. Y claro que Ain sabe lo mucho que duelen esas patadotas, pero así se acercó a Vivi y verla dormir le daba paz. Su madre no podía entenderlo. Él lucía tan deprimido y suponía que todo debe ser por los nervios de la boda, y le contaba que es algo muy común. Ain le preguntaba si ella pasó por lo mismo con su padre, pues sabía que el amor entre ella y su padre era hermoso. Recordaba que en todo el continente no se hablaba de otra cosa que el amor entre el líder de las Panteras Negras y el hombre más guapo de este continente. Pero su madre le comentaba que no fue así, ya que al principio no existía amor, solo una promesa de matrimonio entre ellos dos. Hace 20 años Valence era visitada muy a menudo por Edith, un hombre guapísimo que estaba interesado en Valence. Incluso un día se escabulló y llegó a su oficina sin permiso, solo para pedirle que se casara con él. Edith Pageant era el tercer hijo de la familia Pageant y poseía una feromona rara que no había sido identificada, pero lo más especial que él tenía era su hermosa apariencia. Atraía no solo a las personas sino también a los animales. Agobiado por ello, Edith pasaba la mayor parte de su tiempo en su forma de pantera. Además, un día su padre le contó que ya había concertado el matrimonio con la líder del territorio de los zorros y él. Y esa mujer ya tenía como 3 matrimonios. Él sería el cuarto. Eso le desagradó a Edith porque sufriría de amenazas de muerte de inmediato apenas se case y estaría en medio de una lucha de poder entre sus otros maridos. Y un día, mientras caminaba por el bosque, se encontraba con Valence, con quien se encontraba muy seguido, pero en su forma de pantera. Valence lo trataba con cariño como si él fuera su pequeña mascota, pues desconocía que él era un swing, así que siempre jugaba con él. Ese día Valence le comentaba que muy pronto ya no podrá visitar este
este lugar porque se va a casar. Estas palabras alertaron a Edith, pero también se daba cuenta de que ella había llegado a la edad adulta, y aunque pensaba en no prestarle importancia a este asunto, en el fondo se sentía inquieto. Se sentía como un tonto por ir a ese lugar siempre que ella estaba ahí. La primera vez que la vio fue luego de la muerte del líder del territorio. Valencia había llorado mucho ese día, y hoy Valencia le comentaba que para ella, como líder de este territorio, el matrimonio es una herramienta. Por eso deseaba encontrar un hombre que no tenga sed de poder, que simplemente quiera compartir su vida con ella. Edith pensaba que ella era una tonta, ya que hombres así no existen. Valencia continuó expresándole todo lo que deseaba encontrar en su pareja, que sea una persona noble, para que nadie cuestione el linaje de su hijo, y además debe aceptar el carácter de ella, ya que es una persona muy testaruda. Edith sabía que un hombre con todos esos requisitos no existía, hasta que Valencia mencionó que no desea amor, para que eso no se vuelva su debilidad. Edith solo pensaba en lo que escuchó, hasta que vio el rostro de Valencia. Se sonrojaba al mirarla, y cuando Valencia se preocupó por él, este bobote entendió que hace mucho ya se había enamorado de la líder, y sabía que en realidad sí existe un hombre como el que ella desea, y ese hombre, obviamente, es él. Al poco tiempo Valencia y Edith se casaron. El padre de Edith obviamente estaba molesto porque no había permitido este matrimonio, pero Edith estaba feliz porque estaba junto a la persona que amaba, a pesar de que ellos dos habían quedado en un acuerdo en el cual no habría amor, y si él se enamoraba entonces tendría que irse. Pero Edith pensaba cumplir con su trato, ocultar lo que siente por ella, y obviamente aún así estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Ya en el tiempo presente, Valencia, que le contó esta historia a Ain, le confesaba que fue mucho tiempo después de su matrimonio que se enteró que esa preciosa pantera que solía acompañarla en el bosque siempre era su esposo. Después de eso, Edith continuó siendo el hombre perfecto que ella le había descrito una vez, y que incluso le decía cosas raras como promesas y otras cosas como si le concediera todo lo que ella deseaba. Y fue ahí en ese momento en que ella ya no pudo guardar sus sentimientos, pero fue demasiado tarde. Se arrepentía de no haberle confesado cuánto lo amaba, de mostrarle lo que sentía, y siempre se había preguntado qué expresión haría al saber que ella lo amaba. Recordaba que él siempre sonreía con astucia, y que cuando estaba avergonzado su carita se ponía muy roja. Deseaba tanto volver a ver ese hermoso rostro, pero sabía que ya era imposible. Un poco después de que su madre le contara su historia de amor a su hijo, Ain decidió llevar a Vivi a su habitación, pero aún tenía miedo. Pero no de Vivi, sino de él, porque recordaba cuando casi la lleva a la muerte. A la mañana siguiente, Vivi, quien ya estaba convertida nuevamente en humana, se dirigía a la academia, pero sin despedirse de Ain, pues él no desea verla, y aunque había escuchado que no es algo que lo haga a propósito, la hacía sentir incómoda, aunque deseaba que él confiara en ella y le contara qué lo tiene así. Ya al llegar a la capital, como habían muchos comerciantes, no pudieron pasar, así que debían tomar un atajo por el territorio de los leones. Vivi temblaba de miedo, aunque por suerte Mimi iba con ella. De la nada el carruaje hizo un estruendo como si alguien se hubiese bajado de él. Vivi, muerta del susto, se puso en brazos de Mamie, y ella le comentaba que sentía una presencia en el equipaje, y así notaron que tenían polizontes, las panteritas Sue y Bion, los hijitos de Ash y Vara. Y las muy traviesas se echaron a correr. Vivi, para poder alcanzarlos, se transformó en coneja. Se echó a correr tras ellos, y al alcanzarlos, les daba sus palmaditas por hacer algo que no les pidió hacer. Los regañaba y esas panteritas lloraban, pues Vivi siempre los abandona y ya no quería que eso volviera a ocurrir. Sin embargo, ahora tenían un problema mayor, y es que Vivi no se fijó en dónde quedó el carruaje. En eso vio a Sion y Bion escondidos y recordó: está en el territorio de los leones. Ella ya se vio comida por un león, y al ver tras ella se trataba de un lindo conejito. Vivi no entendía por qué las panteritas le temen a este simple conejito, pero de la nada ese conejito, o bueno, conejita, la abofeteó
una y otra vez. Y al ver que esta conejita no quería parar, ella también decidió darle unas cuantas patadotas. Pero justo a tiempo llegaba Ron, buscando a su coneja. Se asombró al ver a Vivi y Max peleando con su conejita. Se preguntaba si acaso Vivi había llegado a conquistar el territorio de los leones. Y fue ahí que Vivi recordó que esa conejita es de Ron. Fue así como Vivi, que estaba perdida, tuvo que ir a la mansión Mayans junto a sus dos panteritas, pero como sabían que ahí en esa mansión no tenía a nadie de confianza, tenía que huir rápidamente. En eso Lensten vio a las panteritas que la acompañaba y se les hicieron familiares. Vivi les contó que son los hijos de Ashibara. Ron, al ver a estas dos panteritas muertas de miedo, le pidió a Lensten que interprete lo que les pasa, y así este le contó que se sienten abandonados, que no quieren que los dejen de nuevo. Vivi por fin ahora entendía los sentimientos de esas panteritas, y Ron le contaba que las feromonas de Lensten le permiten ser comunicativo con los animales. Vivi ahora entendía por qué antes él era raro con ella, porque entendía todo lo que ella decía. Pero ahora lo importante era enviar un mensaje a la familia Gracie para que sepan que esas panteritas están con ella. Ron le decía que no debe preocuparse por eso, sino más bien de no encontrarse con ciertas personas. Y una de ellas es su hermana, la próxima líder del territorio de los leones, cuyos rumores dicen que sus puños salen primero antes que sus palabras. Pero no entendía por qué de repente la menciona. Ron le explicaba que si llega a verla, de seguro se pondrá de mal humor. Por otro lado, hace unas horas en la frontera del territorio de las Panteras Negras, Ain estaba tratando de seguir el carruaje de Vivi porque ella había olvidado algunos libros. Quería entregárselos. Así Ebrin, que siempre lo acompaña a todo lado, no entendía cómo es que por unos simples libros había decidido seguirla. Además, la ha estado ignorando y lo regañaba. Le pedía solucionar todo esto antes de que se entere el señor Lilion, porque nuevamente pagarán los pobres bastones. Pero Ebrin, que nunca había tenido una relación amorosa, no entendía el comportamiento de esos dos. Aunque en eso recordaba cuando Ain le pidió a su padre que le comprara un conejito de peluche, y durante toda su niñez, Ain siempre llevaba a ese conejo de peluche a todos lados. Aunque en eso, de los arbustos, aparecía un hombre con ojos rojos. Ebrin pensó que era un gorila y no. Se trataba del guardaespaldas de Vivi, quien llorando le decía a Ain que Vivi está atrapada en el territorio de los leones. Por otro lado, en la mansión Maynas, Ran, abuelo de Ron, le mencionaba a Leona que Ron ha rechazado completamente el matrimonio, que incluso hay un rumor de que él tiene un defecto muy vergonzoso que no puede mencionar. Para Leona, la hermana de Ron, este rumor podía ser cierto, pero el abuelo se negaba a creerlo. Sin embargo, era verdad que Ron sigue estando pendiente de Vivi. Ran recordaba que Lilion le había dicho que esa coneja estaba a punto de casarse con su nieto, pero Leona sentía curiosidad por Vivi. Le preguntaba a su abuelo si alguna vez la ha visto, y en eso algo los interrumpió. Por el pasadizo secreto que ellos tenían en la mansión, alguien aparecía, y no sabían cómo es que había encontrado ese lugar, si quienes lo usan es solamente Leona y Ron. Pero quien aparecía por ahí era Vivi, topándose frente a frente con dos depredadores peligrosísimos. Vivi quiso escapar, pero Leona era más astuta, la atrapó enseguida. Quería saber quién es ella, pero el abuelo de Ron, que la reconoció, le pedía que la baje de inmediato porque ella es una figura muy influyente en la familia Gracie. Unos minutos antes de que Vivi se encontrara con Leona, Ron le había comentado que encontró un carruaje y que ya había enviado una carta. Sin embargo, para que no se tope con su hermana, decidió llevarla por un pasadizo secreto que él conocía de cuando era un niño. De un salto la llevó hacia el pasadizo y le entregó una lámpara. Le explicó por cuál ruta tomar y hacia dónde dirigirse para que pueda salir por la puerta trasera donde le esperará el carruaje. Así se despidió de Vivi, pero no sin antes preguntarle si había pasado algo con Ain, pues cada vez que lo menciona su expresión cambiaba. Ella le dejó en claro que no ocurría nada, pero Ron le recordaba la propuesta que le había hecho hace tiempo, de venir al territorio de los leones y jamás dejarla ir. Así que esta era su última oportunidad para escapar antes de la boda. Le preguntaba si aún no le gustan los leones. Extendía su mano esperando una respuesta, pero Vivi simplemente lo ignoró, pues ve a Ron como un amigo. En cambio él
sí que tiene sentimientos por ella. Rune, al ver esto, le dijo que ella tiene razón. Las fieras son muy caprichosas y él no sabía cuándo podrá cambiar de opinión frente a lo que siente. Y ahora en el presente, Vivi se encontraba entre dos grandes depredadores. Estaba nerviosa. Les contó lo que le había pasado y que Rune la había ayudado. Vivi miraba a Leona, quien se preguntaba si realmente esta es la coneja que le gusta a su hermano. Quizás debería ayudarlo. Así que acercándose a Vivi le preguntaba que qué le parece quedarse en el territorio de los leones como una invitada especial. Vivi agradeció su oferta, pero esta vez la rechazaba. Había muchas personas esperándola. De seguro deben estar preocupados. Y disculpándose por ser grosera, procedía a marcharse. Pero Leona con su mirada feroz le decía que debía escuchar su sincera petición, ya que fue ella quien invadió su oficina sin permiso. Vivi estaba furiosa. ¿Cómo iba a saber que esta habitación estaba ocupada? Pero Leona, llamando a todos sus guardias, le dijo, si tú, el gran conejo, que es la persona más poderosa en la familia Grace, se va de aquí sola, no tendré más problemas contigo. Pero si fracasas, tendrás que quedarte una semana en la mansión, pues soy una hermana que siente un amor terrible por su hermano menor. Vivi estaba asombrada y al verla actuar así sabía que ella es muy parecida a Ain. Sin embargo, dado a que dijo eso, no puede retractarse. Y Vivi, sin miedo, utilizando sus feromonas, durmió a todos esos leones. El abuelo de Rune no paraba de reírse, mientras que Leona estaba asombradísima. Sin embargo, Vivi, despidiéndose cortésmente, decía que se va a marchar, mientras que el abuelo de Rune le pedía que por favor salude a Lilion de su parte. Y ahora sí, Leona quedó con la boca abierta tras tremenda sorpresa que se llevó. Por otra parte, en las afueras de la mansión, Rune ya esperaba a Vivi, pero ella no aparecía, estaba tan nervioso. De pronto, Rune recordó que Lensten le había dicho que su hermana iba a mudar su oficina temporalmente a la habitación que según estaba vacía. Al recordar esto, ambos se pusieron muy nerviosos y no sabían qué hacer. Rune quería ir a ver a su hermana porque se había esforzado tanto para que ella nunca conozca a Vivi. Sin embargo, Lensten con mucho miedo le comentaba que ya estaba llegando ahí y con una cara de furia. Rune le pidió a Lensten que vaya a ver si Vivi estaba bien y él se encargará de Ain, pero Lensten no podía dejarlo solo. De pronto se sorprendieron porque Ain no los atacó. Más bien, soltando su espada, se quedó boquiabierto, mirando hacia un punto fijo. Rune y Lensten regresaron a ver qué ocurría y obviamente era Vivi quien les había dado una buena paliza a los caballeros de la mansión Mainans, pues se habían atrevido a seguirla. Vivi, con su poder de feromonas, había dormido a cada uno de ellos, aunque habían demasiados, por lo que sabía que debe actuar de inmediato. Aunque en eso ya vio a Ain, y no podía creer que él esté ahí después de haberla estado evitando. Ain le preguntaba que cómo es que había llegado a ese lugar, y que se mantenga ahí, que él subirá a ayudarla. Pero Vivi, entre lágrimas, le preguntaba si ella realmente puede ir a su lado. Ain le preguntaba el por qué le dice eso. Si el asiento a mi lado siempre será tuyo. Al ver esto, Vivi, sin dudarlo, saltó de ese lugar y cayó en los brazos de Ain. Pero no entendía por qué Ain se había arriesgado a ir a ese lugar por ella. Aunque Ain se disculpaba. Y Vivi, tras disculparlo, le pidió que vayan juntos a su casa. Y así, tras irse en el carruaje, Rune le decía a su hermana que era imposible aferrarse a Vivi a la fuerza. Y por fin Leona le daba la razón. Sin embargo, Rune por fin entendía, pues al verlos juntos se dio cuenta de que ellos dos estaban destinados a estar el uno junto al otro, y que no tenía ninguna posibilidad de estar con Vivi, por lo que quizás permanezca solo el resto de su vida. Aunque a los pocos minutos aparecía su pequeña coneja, así que tomándola entre sus manos le decía que aún la tiene a ella y que van a vivir juntos por el resto de sus vidas. Por otra parte, mientras regresaban a casa, Vivi recordaba que hace un momento Ain tenía en sus manos una espada y con una mirada siniestra, que de no ser porque ella salió justo en ese momento, todo eso pudo terminar en una gran pelea. Sin embargo, al olvidarse de ese pequeño detalle, todo estaba bien. Estaba feliz de estar con Ain después de mucho tiempo. En eso le preguntó a Ain si ella lo molesta. Pero para Ain, las cosas entre ellos dos no salen siempre a su manera.
y le confesaba que si la ha estado evitando no es porque ella lo moleste, pero no podía hablar ahora mismo, solo necesita un minuto más. Lo que ocurre es que en los días lluviosos, recuerda a Vivi muriendo en medio de un charco de sangre y se atormentaba al saber que fue él quien le causó eso. Vivi, por otra parte, pensaba que sus ataques de feromonas habían vuelto, pero Ain decía que no es eso, que lo jura por el hígado de Vivi. Oilo. Y a su vez le aseguraba que hablará con ella antes de que termine la temporada. Vivi ante esto no pudo negarse, pero a cambio le pidió que no se aleje de ella. Y de golpe, esta conejita astuta saltó sobre su machote. Estaba ya por darle un beso, pero se sobresaltó, recordando que había dejado a Ebrin en el territorio de los leones. Ain recordaba que en cuanto entró a la mansión Manyans, Ebrin desapareció dejándolo solo. De seguro huyó de ella al verla tan furiosa. O quizás porque la situación era peligrosa. Pero ya regresará solo. A la mañana siguiente en la mansión Grace ya había llegado el pastel de exhibición para la recepción de la graduación de la señorita Vivi. Y ese pastel estaba muy raro, pues habían puesto una figura de una pantera con cabeza de conejo, representando la simbiótica relación entre la coneja y la pantera negra. Aunque por otro lado Queen, mientras llevaba un mensaje, vio cómo Ebrin llegaba a la mansión montado en un león. León que casi le come la mano. Queen al poco tiempo llegó a la habitación de Valence. Ella lo recibía con su postre favorito, fresas. Valence recibía el retrato de Vivi de los méritos que había logrado tener. Miraba al precioso Queen y le decía que de seguro él no ha tenido mucho tiempo libre y que debe estar aburrido ya que han pasado 10 años desde que se quedó en la mansión Grace. Así que si en algún momento desea irse, al menos debería llegar a visitarla. Le dará lo que quiera a cambio de su trabajo. Queen nunca se había planteado la idea de irse, y ya había pasado mucho tiempo de eso, ya que Ain fue quien lo había salvado. Y a cambio de eso le pidió que se convierta en su mensajero durante 5 años. Y obviamente Queen tuvo ese accidente por culpa de una de las panteritas de Ain. Pero hoy se quedaba con la idea de si no es aquí, ¿a dónde iría? Así, mientras volaba, vio a Vivi llevar un ramo de flores. Sabía que no era necesario que ella le haga ese tipo de regalos, porque a esa panterita lo que más le encanta es que ella lo patee. En eso, Vivi, al verlo, le pidió que se acerque para entregarle una flor. Pero como a este pájaro no le interesan esas cosas, sino solamente las fresas, la ignoró. Y en eso, detrás de ella aparecía su adorada pantera. Ella feliz le entregaba el ramo de flores, y ahí Queen se dio cuenta de que ellos ya se han reconciliado. Recordaba que Vivi una vez le dijo que en el futuro, cuando ella tenga un niño, quizás pueda llevarlo al territorio de los conejos, ya que él, al ser una ave, no le temerán. Y con esto Queen, tras sujetar la florcita, sabía que antes de irse de ese territorio, tenía un trabajo que hacer. A la mañana siguiente Ain despedía a Vivi, quien le entregó una pócima que había hecho en clase, supuestamente para entenderse mejor. Pero Ain se bebió toda la botella y Vivi no podía creer que se lo haya bebido todo. Podrían haber efectos secundarios, pero Ain estaba feliz porque era un regalo de ella. Así, antes de marcharse, le daba un beso en la frente prometiéndole ir a su ceremonia de graduación. Tras quedarse solo, recordó que la fiesta de graduación ya estaba cerca y que tenía que encargarse del vestuario para la boda y también reunirse con un joyero. En eso empezó a sentirse mareado y así de golpe, este se desmayó. Al despertar, esta panterita, líder de este lugar, se había convertido en una pantera bebé. Ain recordaba que Vivi le dijo que esa poción les ayudará a entenderse mejor y por eso la había bebido toda. Pensaba que quizás significaba que él debía convertirse en una pantera bebé para entender lo que significa ser más pequeño. Ash, al verlo así de pequeñito, decidió aprovecharse de Ain, y aunque le pedía que pare, sabía que no tenía autoridad sobre él, porque ahora era propiedad de Vivi. Ash así le daba sus buenos golpes porque se había robado a Vivi. Según él era un chico malo, pero mientras Ash se aprovechaba de Ain, Vara aparecía furiosa. Aunque desde el punto de vista de ella, Ash estaba siendo muy cariñoso con esa pantera bebé y no entendía quién carajo era esa pantera bebé. ¿Acaso tuvo un hijo a escondidas?
Al poco rato, Ebrin, quien no podía entender a esa panterita bebé, no sabía de quién se trataba, hasta que al ver su expresión furiosa se dio cuenta de que es ahí. Los sirvientes se burlaban de Ebrin porque no podían creer que esa panterita tan adorable sea su jefe. Era algo imposible, y hasta escuchaban un miau. Apostaban su vida de que esa pequeña panterita no es ahí, pero de pronto Ebrin les mostró la capa que traía Vara, y era la misma que había utilizado ahí. Ahí fue cuando sus sirvientes se dieron cuenta de que en verdad esa adorable panterita es su jefe, y decidieron salir enseguida antes de que los arrastre por la oficina. Un poco más tarde el doctor examinó a Ain, analizó los ingredientes que quedaban en el frasco que bebió y dijo que las pociones hechas en las clases de la academia son en realidad nutritivas, pero parece ser que el problema es la persona quien lo fabricó. Un conejo. Una poción a menudo depende de la fuerza de feromonas que tenga el fabricante al hacerlo, y es posible que las feromonas tan fuertes de Vivi se hayan filtrado en la poción que fabricó. Quizás es la razón por la que tiene ese efecto secundario. Y lo peor de todo es que no pueden hacer nada más que esperar 5 días que tardaría en deshacerse la poción. Pero en 5 días ya era la graduación de Vivi y él iba a estar como una pantera bebé ante ella. Ain ya quería volver a la normalidad antes de la graduación. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Ebrin, al final, sin tener más remedio, tomó a la pequeña panterita y la metió en una olla para según preparar un delicioso asado de pantera negra. Esto puso furioso a Ain, quien quería darle su buena golpiza. Un poco más tarde, Ebrin y Ain se infiltraron en la academia para ver si podían encontrar un antídoto para volver a la normalidad, y para eso necesitaban encontrar al profesor de la academia. Ebrin quería pedirle ayuda a Vivi, pero Ain se lo impidió, porque no quería que Vivi lo viera así. Ebrin le decía que qué tal si entonces le piden ayuda a su abuelo, pero Ain tampoco quería eso. De pronto, Ebrin vio a una amiga de Vivi, la señorita Cerdo, una forma muy grosera de referirse a ella. Sin embargo, Ebrin, saltándose los saludos, le pedía que por favor lo guiara hasta donde está el profesor Callen, el que enseña pociones, y le pedía que guarde el secreto de Vivi. Esta chica les comentó dónde estaba el profesor, pero les decía que por qué debería guardar el secreto si Vivi estaba justo atrás de ellos. Ebrin rápidamente tomó a la muchacha y la escondió entre los arbustos, pues no quería que Vivi los viera. Esta señorita miraba a Ebrin y sabía que aunque es insoportable, se veía bastante decente. Ebrin de pronto se dio cuenta de las miradas que le lanzaba esta chica y le decía que está bien si se enamora de él a primera vista, pero obviamente ella no está enamorada de él. Más bien señalaba la olla que dejaron atrás y le preguntaba ¿por qué había dentro de esa olla un gato? Ain estaba furioso por cómo ese loco se atreve a dejarlo en medio camino. Ebrin pronunció muy fuerte el nombre de Ain, cosa que hizo que esta señorita se sorprendiera. ¿Acaso ese gato es Ain Gracie? Ebrin le pedía que se calle. Más bien deberían ir a traer la olla, pero Vivi se acercó a la olla y vio a esa pequeña pantera. Sin dudarlo, rápidamente se la llevó. Y ahora sí, esa pobre panterita estaba completamente perdida. Vivi la llevó hacia las escaleras de las habitaciones en donde la abrazaba, diciéndole que cómo fueron capaces de dejarlo solo en este mundo tan salvaje. Vivi abrazaba a esta pequeña pantera como un peluche, sin saber que se trataba de su amado Ain. Al sentirse tan cerca de ella, Ain supo que no era tan malo ser un bebé pantera. Ahora entendía a los hijos de Ash, que siempre se sentían protegidos por Vivi. Así que decidió que hasta que Ebrin encuentre un antídoto, sería bueno disfrutar de este momento. Así que puso en marcha su plan: conquistar a Vivi. Pero cuando ella vio sus hermosos ojos rojos, se le vino a la mente la imagen de un pequeño niño, a quien le decían: no puedes tocar el conejo bebé, son diferentes a nosotros. Sin embargo, pensó que simplemente fue un sueño y ya, y decidió ayudar más bien a la pequeña pantera. Por eso decidió ir a buscar a alguien que la ayude, y se fue a buscar a Lilion, al abuelo de Ain, quien le preguntaba qué traía en sus brazos. Ain estaba furioso porque no quería que su abuelo lo viera así. Vivi le comentó que desafortunadamente alguien había abandonado en la academia a esta pequeña pantera. Lilion al verlo le dijo a Vivi que al parecer es simplemente una pantera bebé, muy parecida a Ain cuando aún no podía humanizarse. Ain al escuchar esto le dio su pequeña mordida en el dedo, pero en vez de enojarlo, hizo que Lilion sintiera más ternura y terminó dándole un besote. Fue tanta la impresión de Ain que terminó desmayándose.
Al poco tiempo, Ain despertaba y estaba feliz de estar en la habitación de Vivi, aunque esa felicidad le duró muy poco, ya que Vivi le recordaba el beso que había recibido de su abuelo. Ain estaba furioso, quería darle unas cuantas mordidas a su abuelo por haberse atrevido a besarlo, pero para rematar, como ya se encontraba bien, era hora de su comida. Vivi le mostraba una funda con leche en polvo propiamente para panteras bebé. Ain no podía creer que Vivi le quiera dar eso y como no estaba dispuesto a tomar, se echó a correr por toda la habitación. Pero de pronto Vivi al perseguirlo tropezó y cayó. Fingió estar llorando para atraer la atención de esta pequeña panterita y él cayó como ratón en la trampa. Así Vivi logró atraparlo y ahora sí, no le quedó de otra. Este bebé debía tomar su leche. Un poco más tarde, Vivi visitaba a su maestra Nana. Al ver la panterita pensó que era otro hijo de Ash, pero Vivi le contestó que lo había encontrado y ahora está bajo su cuidado. De pronto, Russell, al ver la pantera, se puso nervioso y sentía miedo. Le decía a Vivi que esa pantera se ve amenazadora, que debería tener cuidado y deshacerse de él. Pero Ain furioso brincó al rostro del pobre Russell para que se calle y no diga nada. El pobre Russell casi le da un infarto y poniéndose a llorar le pedía a Vivi que se deshaga de ese monstruo. Nana no entendía por qué el comportamiento de Russell y Vivi, tomando a la panterita traviesa, prometió tener más cuidado. Así Nana le entregó los resultados que Vivi había estado esperando por tanto tiempo y al darse cuenta se sorprendía porque Vivi había pedido que investiguen qué tipo de feromonas tendrán sus hijos y por eso había usado el cabello de Ain y de ella para saber. Nana le comentó que las feromonas de ambos son fuertes, pero más la de ella, por lo que heredarán sus feromonas. Pero de la mezcla de estos dos colores de ojos, de rojo de Ain y azul de Vivi, sus hijos tendrán ojos color violeta. Y hay una alta posibilidad de que sus hijos tengan las dos feromonas y que tengan la habilidad de suprimir energía tal como lo hacía Vivi. Así que no tenía de qué preocuparse porque ambos nacerán bien sanos. Vivi al escuchar esta gran noticia lloraba de felicidad porque por fin podía estar muy tranquila. Ain también estaba feliz porque su preocupación también había desaparecido con esta noticia. Sabía que ya no hay nada que pueda preocuparlos, ya que aún se sentía culpable por haber casi matado a su amada y por eso había estado distante. Pero ahora, al saber que sus hijos no tendrán el problema de las convulsiones como él y su padre, se sentía dichoso. Estaba feliz de haber conocido a Vivi y ahora ya no habían más inseguridades entre ellos. Mientras tanto, Vivi llegaba a su reunión de amigas y llevando con ella a su panterita. Todos se asombraron al ver esa panterita bebé y le preguntaban el nombre. Vivi, entusiasmada, le respondió Ain, asombrando a su amiga porque pensó que ya Vivi lo había descubierto y recordaba la advertencia que le hizo Ebrin de no decirle nada a Vivi, porque ella sí se dio cuenta de que se trata de Ain. Pero esta chica veía cómo Ain frente a Vivi era como un dulce cachorro, pero a los otros los miraba como una fiera malvada. Pero bueno, no pensaba meterse en la vida privada de Vivi. Así decidió hacer lo que le dijo Ebrin. Y tocándole colita de Ain le mostraba una nota que le había dado Ebrin, en donde le informaba que ya mañana él podrá volver a la normalidad. Ain estaba feliz porque por fin se acabará su tortura y volverá a ser el grandioso Ain, rey de las panteras. De pronto, la amiga le preguntaba a Vivi si realmente su novio irá a la fiesta de graduación. Así podrán conocerlo. Vivi, sonrojada, les comentaba que sí, asistirá. Esto las emocionaba muchísimo y querían que Vivi les cuente cómo es él. Si es un herbívoro como ella o si están juntos por amor o solo por compromiso. Vivi les dijo que él es su salvador, que la había rescatado de un lugar oscuro y que la había cuidado con mucho amor. Es amable con ella, aunque en el fondo Vivi sabía que esa pantera lo único que quería era comérsela. Pero con una enorme sonrisa les dejaba en claro a sus amigas que él es su persona favorita. Ain, que escuchó esto, se quedó muy emocionado. Ya en la noche Vivi quería que su panterita descanse, y pues ella tenía que trabajar un poco, pero Ain no pensaba ir a dormir sin ella. Bajó de la cama y fue hasta el escritorio en donde estaba ella para acompañarla, pero de pronto se dio cuenta que ella aún no utilizaba su apellido en las firmas, y se preguntaba cuándo Vivi aceptará poner el apellido Grace, ya que tanto él como su madre y abuelo están desesperados porque ella lleve su apellido. Vivi se daba cuenta de que esta panterita la miraba y sonreía, derritiendo el corazón de Ain. Y ahora se da cuenta de cómo se sintió
sintió Vivi en esa misma situación. Le daba las gracias por haber hecho esa poción, ya que gracias a eso pudo conocerla mejor y amarla mucho más. Más tarde, mientras dormía Vivi, parecía tener una pesadilla. Ain la despertaba y Vivi estaba muy asustada mirando sus manos y tocando su garganta, ya que había soñado que estaba muerta. Al verse perfectamente se volvió a dormir y Ain en cambio se quedó preocupado. Ya en la mañana Vivi despertaba feliz y Ain se tranquilizó, porque Vivi está bien. Luego, al quedarse solo en la ventana, aparecía Ebrin, y al poco rato ambos ya estaban fuera de la habitación. Ebrin, acariciando a la panterita, le decía que ya muy pronto todo volverá a la normalidad. Lo malo es que él había traído un intruso, Frederick, el vicepresidente estudiantil, y le contaba que se lo encontró por casualidad y que él lo había ayudado a encontrar al profesor Calle. Además, este chico tiene la ilusión de convertirse en el asistente de la familia Grace. De pronto escucharon a Vivi, quien estaba desesperada buscando a la panterita bebé, así que se escondieron rápidamente para que no los descubra. Y mientras ellos buscaban una manera de escapar, Ain, al ver cómo Vivi lo buscaba desesperada, decidió ir a sus brazos. Frederick se quedó boquiabierto, no podía creer que Ain, un guerrero fuerte y machote, se comporte así frente a una coneja. Pero a Ebrin ya no le sorprendía nada, porque últimamente Ain hace cada locura. Un poco más tarde, Ebrin regresaba a la ventana de la habitación de Vivi para persuadir a Ain de que tome la poción para que regrese a la normalidad, pero esta panterita no quería. Ebrin esta vez no estaba solo, sino con Queen, quien al ver la terquedad de Ain decidió actuar por su cuenta, ya que no quería perderse de ir a comprar postres de fresas, y en un descuido tomó la poción y se la dio a beber a Ain. Ebrin, feliz de que ya cumplieron su misión, se marchaba, diciéndole a Ain que en unos minutos volverá a la normalidad, y así salió corriendo. Ain estaba furioso y no se dio cuenta de que Ebrin se había marchado sin dejarle ropa. Unos pocos minutos después, Vivi llegaba a la habitación y encontró a Ain decaído. Pensaba que de seguro era porque no había encontrado a su dueño. Así le ofreció ir con ella al territorio de las panteras y ella se hará cargo de él. Ain estaba feliz y tomando sus manos empezó la transformación y volvió a la normalidad, dejando a Vivi asombrada, porque no entendía cómo es que él estaba en su cuarto. Pero Ain, dándole un besito, le decía que todo este tiempo ha estado con ella, como una pantera bebé. Vivi no quería que esta panterita la tratara como a una coneja pervertida y le pidió que se cubra, hasta ella buscarle un poco de ropa. Pero Ain, de manera coqueta, sabía que sí, ella es una coneja con mirada pícara. Vivi ya no quería seguir viéndolo sin ropa, le decía que irá a pedirle un poco de ropa a Frederick, pero él ni muerto se iba a poner la ropa de él. Así que Vivi le pidió que se quede en la habitación hasta ella ir de compras. Ain aceptó feliz y con su mirada coqueta, enamorada más a Vivi, quien lo considera una bestia preciosa. Horas después, Vivi ya había conseguido ropa para su panterota y recordaba lo tierno que fue cuando lo vistió de niña, pero sabía que para Ain eso no es nada placentero. Y ahora, para que no sea descubierto, incluso le había colocado una pañoleta de flores para que nadie lo reconozca. Pero de pronto todos los estudiantes varones saludaban a Vivi e incluso la invitaban a almorzar. Se preguntaban quién es el hombre que está junto a ella. Mientras eso pasaba, Vivi quería que Ain le cuente por qué le ocultó que él era esa pequeña pantera, pero como Ain ya había perdido la poca vergüenza que le quedaba con ella, le contó lo ocurrido, y mientras ellos platicaban bajo la sombra de un árbol, los molestosos de la academia se acercaron. Unos chicos, y uno de ellos era del clan que quería molestar a Vivi y a su novio, y con la curiosidad que tenían por conocerlo, terminaron sacándole la pañoleta y las gafas, mostrándose así frente a todos. ¡Ay, guapísimo! Ain Grace. Todos quedaron atónitos, y Vivi en silencio se disculpaba con el abuelo, pero ya Ain había sido descubierto por toda la academia. Al llegar a la biblioteca, solo Vivi y él estaban ahí, ya que los demás estudiantes, al escuchar que Ain estaba en la academia, salieron corriendo. Vivi no había querido armar escándalos, pero ni modo. Ain de pronto le preguntaba si ella a menudo tiene pesadilla. Vivi sabía que la vio, y le contaba que desde que él la mordió tiene esas pesadillas a menudo, y que si tiene miedo es porque Ain la ha estado evitando. Ain con vergüenza le confesaba que él también tiene todos esos recuerdos feos, y por eso la evitaba.
irritaba, pero no pensó que eso la haría sentir mal. Vivi, como lo amaba, le decía que lo que pasó esa vez lo lastimó a los dos, pero cuando estén finalmente juntos, la herida irá sanando y así ambos prometían no ocultarse secretos, contarse todo lo que les ocurría. En ese momento tan romántico, Ain le dio un beso y le confesaba que ahora entendía a su padre, cuando le dijo que él era lo más importante en su vida, porque ahora ella era ese motivo para él, y le expresaba cuánto la ama. Vivi también le expresaba su inmenso amor con un "te amo". A la mañana siguiente, Ain junto a su abuelo y su madre visitaban la tumba de su padre. Ain feliz le contaba que cuando ya esté junto a Vivi, visitarán juntos su tumba. De pronto, Valencia le comentó a su padre que Leona Manians quería acordar un compromiso con algún descendiente de Vivi y Ain. Pero obviamente al abuelo de Ain esto no le gustó para nada. Y cuando ellos se marcharon, Ebrin se quedó en la tumba de Edith, preguntándole por qué le había comprado un conejo de peluche a Ain en vez de una pantera negra. Y el espíritu de Edith le expresaba que fue para que regresara de nuevo. Hace 16 años, en la familia Amon, Ain estaba de visita. Jugaba y recorría los pasillos de la mansión hasta que se encontraba con un tierno conejo, mirando una puerta, y al acercarse vio que tenía lágrimas en sus ojos. Sintió curiosidad por saber de su tristeza, y el pequeño conejo le señaló la puerta. Ain se acercó a observar y se daba cuenta que el conejito quería entrar, porque cuando abrió la puerta, ese conejito entró saltando de felicidad. Para Ain esa criatura era tan hermosa que se preguntaba si es comestible. Pero su padre, que llegó justo en ese momento, le dijo que ese bebé conejo no es comida. Le explicaba que tanto en el territorio de las panteras negras como en el de los conejos hay bebés, y que la mayoría de conejitos son como el que vio, y que son llamados swing. Ain, al ver nuevamente al conejito, le preguntaba a su padre si podría comerlo, pero al parecer este conejito lo entendió, porque enseguida se notó su enojo. Ain le preguntaba al conejito por qué había regresado, y su padre le dijo que quizás quería agradecerle por haberlo ayudado, y le pidió a Ain que se despida, pero ese chiquitín era demasiado orgulloso, hasta que el pequeño conejito le hizo un gesto de saludo. De pronto alguien en el salón llamaba al conejito por el nombre de Vivi. Y desde ese momento, Ain quiso tener a Vivi para él, pero su padre en vez de eso le quería comprar un peluche de conejo. Y mientras se marchaban estos dos pequeñines, cruzaron las miradas, y esta vez Ain se despedía de Vivi, lo cual la hizo muy feliz. Más tarde, Ain regresó a casa con su peluche de conejo y le contaba a Ebrin que después de meditar mucho, quizás su destino sea casarse con un conejo. Ebrin le contestaba que no puede ser porque los conejos se casan con los conejos, y le preguntaba quién le había metido esas ideas extrañas. Ain le contó que fue su padre, y mientras estos pequeños platicaban, Valence los observaba desde la ventana y le preguntaba a Edith por qué le dio ese peluche de conejo a Ain. Edith le contó que lo compró en el territorio de los conejos, pero Valence estaba enojada porque Ain no soltaba ese conejo ni para dormir, y que al ser el próximo líder de las panteras no debería comportarse así. Pero Edith le contó que si no se lo hubiese comprado, Ain se hubiese quedado en el territorio de los conejos, y como es muy terco como su madre, de seguro se saldría con la suya. Edith, que ya debía marcharse, se despedía de Valence con un beso, que aunque en el fondo la hacía sentir feliz, le decía que no tiene por qué fingir cuando están solos. Pero según Edith, era mejor que todos vean que son una familia feliz. Le pedía que lo deje quedarse con ese peluche a Ain, que quizás en un futuro ella tenga una nuera conejo, y así se despedía de ella de manera coqueta, mientras que Valence mostraba enojo, según ella. Ahora en el presente, por fin llegaba el día de la graduación de Vivi. Valence se encontraba en la primera fila para poder ver a su bebé graduarse, y recordaba las palabras de Edith, que debería ser más amable en público. Y así lo estaba haciendo. Se preguntaba si a él le gustaría verla así, y el espíritu de su amado le daba su aprobación. Mientras que Vivi daba su discurso, su abuelo estallaba en lágrimas y su panterita loca se sentía tan orgulloso. Y más cuando Vivi con una sonrisa pronunció su nombre completo: Vivi Gracie. Y así finalmente todos lanzaron sus birretes al cielo, y en cambio Vivi se lanzó a los brazos de su panterita.
Los días pasaron y finalmente el día de la boda entre la conejita traviesa y la panterita loca llegó. Ain se encontraba muy nervioso porque no había podido ver a Vivi, ya que ella se lo había impedido porque no podía verla vestida de novia hasta que estén en el altar. Ain, que ya estaba desesperado, se impacientaba, más cuando se enteró que él es el único que no ha visto a Vivi con su vestido de novia, ya que todos la habían visto antes, y aunque le prometió a Vivi no ir a verla, la espera lo estaba matando. Así que decidió ir a buscarla, pero cuando llegó a la habitación ella ya se había escapado por la ventana. ¿De quién aprendería esas cosas? Ain, desesperado, se fue a buscarla y la encontraba guiando a unos pequeños conejos. Ain, al verla tan hermosa, sonrió de felicidad y en muestra de su amor le dio una tiara, en vez de una corona como la primera vez que ella asistió a un baile con él. Vivi estaba feliz. Y a los pocos minutos la ceremonia se llevó a cabo. Por fin Vivi y Ain se casaron y vivirán felices como lombrices para siempre. Tiempo después de la boda, Ain tuvo un sueño, en el cual aparecía Ash con un bulto entre sus dientes. Ain, al tomarlo, se dio cuenta de que era un bebé, que en parte se parecía a Vivi pero también a él, y quería saber de quién era ese bebé. Pero de pronto Queen tenía en sus patas también un bulto, el cual lo soltó para que cayera. Ain, que reaccionó rápidamente, lo atrapó, y se encontraba con otro bebé de ojos rojos y cabello dorado. Ain estaba más sorprendido y quería saber de dónde habían salido esos bebés. Pero justo en ese momento Ain despertó de su dulce sueño. Mientras tanto, Vivi, que últimamente había estado con antojos de carne, se encontraba con Ash y Vara, los cuales son sus guardaespaldas. Pero esta vez Vivi quería escapar de ellos, así que les dio los bocadillos que le había preparado Mamie, ya que últimamente Vivi tenía unos antojos medio raros, y por eso se pudo deshacer de esas dos panteritas vigilantes. Así fue a ver al doctor para pedirle un consejo. Le contó que al parecer su cuerpo no está bien porque se siente cansado y con mucho sueño, e incluso su corazón empieza a latir muy fuertemente. Lo más raro es que desea comer carne. Le preguntaba que quizás estos cambios se deban a que ahora ella está con la familia de ahí, pero el doctor, sin que ella le dé más detalles, le pidió hacerse unos exámenes, y así al poco rato ya estaba recibiendo felicitaciones del doctor porque tiene 4 semanas de embarazo. Vivi se sentía extraña pero a su vez feliz con esta noticia. Pensaba que fue mala idea atacar a la pantera, ya que después de ese ataque es que ella quedó embarazada. Pero ¿cómo resistirse a una hermosura de pantera como él? Y aunque el embarazo no era planificado, sabía que cuando se entere ahí se pondrá feliz. Pero ahora estaba el detalle de cómo decírselo o cuándo. Y como si lo hubiese llamado con la mente, aparecía detrás de ella y ya pudo percibir que ella estaba comiendo carne seca. Así que le decía que no debe esconderse para hacerlo. Vivi estuvo a punto de decirle sobre su estado, pero decidió hacer algo. Le pidió a Ain que no se mueva de ese lugar, o si no recibirá una buena patada en el trasero. Con esta amenaza, la pobre pantera se quedó quietecita, y mientras la esperaba pensaba: ¿en qué es lo que desea ahora Vivi? Ya se imaginaba que quizás es una sorpresa romántica, típico de ella, ya que desde que se fue no había salido del invernadero, y eso lo ponía inquieto. De pronto aparecía el padre de Ebrin, Cedric, quien le preguntaba a Ain si le ocurría algo. Ain estaba sorprendido porque el padre de Ebrin casi nunca lo visitaba. Bueno, hasta que fue Vivi quien le había enviado un ramo de flores. Pero aunque su corazón estaba con la pequeña Vivi, sus servicios siempre estaban para Ain. Y así al poco rato toda la familia estaba reunida en espera de Vivi. Su abuelo pensaba que Ain había maltratado a Vivi, y si lo había hecho le iba a dar una buena tunda de esas que te dejan sin apellido. Pero Ain les explicó que la Vivi, la consentida de la casa, había estado actuando últimamente sospechosa. Ebrin les decía que no es tan rara, de hecho siempre ha sido rara. Así esta panterota, para callar a Ebrin, le dio un estate quieto, dejándolo al pobre en el suelo. De pronto todos empezaron a mencionar que Vivi había cambiado sus hábitos de dormir, y es algo extraño. Queen también parecía distraído y Ain le preguntaba qué le ocurría, pero Queen simplemente les dijo que había notado cambios de humor en Vivi, pero para no contarles lo que había ocurrido, decidió salir huyendo. Ebrin, que estaba en el piso, sabía el por qué el águila salió corriendo, ya que un día, mientras Queen y él acompañaban a Vivi como de costumbre, empezaron a hablar sobre la enorme fuerza que tenía Vivi, y ella de pronto
reaccionó a esta plática, pero no como solía hacerlo, sino que esta vez estallando en llanto, porque se estaban burlando de ella. A los pocos segundos, su humor cambió de inmediato y terminó noqueando a estos muchachos. Ain sabía que Quinn tiene razón, ya que una noche Vivi no pudo dormir porque tenía ganas de comer filete, y no se vio tranquila hasta saciar su hambre. Hasta Ain ya estaba preocupado y no quería esperar la fecha en que Vivi tenía cita médica, sino llevarla de inmediato con el doctor. Pero de pronto un sirviente llegaba a informarles que Vivi se había desmayado. Ain, sin esperar, se fue rápidamente a ver a su Vivi. Al entrar a la habitación vio a Vivi en la cama dormida. El doctor que estaba ahí les explicó que Vivi se había desmayado en el invernadero, y todo es producto de una anemia, que es común que suceda durante el embarazo. Todos se quedaron locos. Incluso el abuelo le pidió que le repita lo que había dicho. Así el doctor les informó que Vivi estaba embarazada. Para Ain esto fue como un balde de agua fría, tanto que hasta la chiripiolca le dio al pobre. Al poco rato Vivi despertaba y tanto Valencia como su abuelo estaban preocupados de que Vivi no pueda soportar 10 meses de embarazo. Pero Vivi estaba feliz con la noticia. De pronto vio como Ain cubría su cara debido al golpazo que se dio. Pero de pronto él corrió a abrazarla y lloraba de felicidad porque iba a ser papá. Cedric no podía creer que haya llegado a ver a Ain tan feliz. Se marchaba para preparar un buen regalo para la nueva mamá. Luego de esta notición, Ain decidió ir a cazar a una quimera, ya que era buena para la salud de las mujeres embarazadas, y se lo iba a dar a Vivi para que se lo coma. Pero esta panterita ni siquiera había pensado en que Vivi, al ver esa tremenda bestia, se asustaría. Poco después, Vivi despertaba en el regazo de su amado y quería dejarlo que siga trabajando, pero él le comentaba que solo cuando la tiene cerca puede trabajar tranquilo, y además el doctor le había enviado reposo total, aunque Vivi obviamente no quería volverse una inútil. Le decía que ella está bien, incluso había comido esa rara comida que le preparó Ebrin y que se sentía con más energías, pero Ain de solo recordar sobre esa comida le daba náuseas, pues ahora él prefería ensaladita de frutas y zanahorias. Por lo visto se nos volvió vegetariano. A la mañana siguiente Vivi practicaba tiro al blanco, cuando se percató que un niño se encontraba escondido detrás de la carpa. Mamie fue a ver de quién se trataba y se encontró con la sorpresa de que era Ains Manians, hijo mayor de Leona Manians. El pequeñín les contó que estuvo jugando con su abuelo y Lillian a escondidas, y que al parecer los perdidos fueron ellos. Vivi quería ayudarlo a buscar a sus abuelos, pero este chiquitín le decía que como ella es un conejo, jamás se podría llevar bien con ella. Vivi le preguntaba por qué, y Ains le contó que su tío Rum tiene un conejo con un temperamento horrible, y que siempre lo pegaba. De pronto las voces de sus abuelos se escucharon en el bosque, y Ains se marchaba rápidamente, pero no sin antes decirle a Vivi que tiene 4 feromonas en su estómago, dejando a Vivi en shock, porque si eran 4 feromonas significa que tenía 4 bebés en camino, y eso sería una catástrofe para la pobre Vivi. De pronto su amado Ain aparecía porque extrañaba estar con ella. A su vez estaba preocupado porque Vivi es muy frágil y tenía miedo que durante el parto le suceda algo. Y sin querer este loco le decía a su conejita que ¿por qué tuvo que nacer como un conejo y no como un mapache o una comadreja? Ya que ellas son más fuertes. Vivi molesta le decía que si acaso quiere que ella sea uno de esos animales para tenerle en una jaula. Pero Ain no se refería a eso. Vivi, que comprendía cómo se sentía su amado, lo tranquilizaba, preguntándole qué le gustaría que fuera su bebé, un conejo o una pantera. Pero Ain iba a amar a su hijo sea como sea, porque ahora ese bebé iba a ser el mundo entero entre ellos dos, y lo protegerán tal y como ella lo había hecho con él. Con los meses, Vivi tuvo 2 preciosos hijos, gemelos, y ambos saludables. Estos poseían las feromonas curativas y dominantes de sus padres. Vivi ahora se daba cuenta que lo que dijo Ains fue cierto. Y como es común, estos bebés swing nacían como humanos, pero rápidamente se convertían en su forma animal, y luego ya una vez que crezcan se humanizarán. Aquellos gemelitos eran una niña y un niño, pero como la pequeña había nacido primero, era la mayor. Vivi estaba feliz al ver a sus retoños, aunque al verlos tan chiquititos se les hacía parecidos a una mandrágora, por lo chillones que eran.
Y mientras Vivi estaba emocionada por sus bebés, Ain estaba perdido en sus pensamientos. No podía creer que haya sido papá de gemelos, y lo peor de todo es que no sabía ni cómo cargarlos, porque le daban miedo soltarlos, y su amada le había dado uno, pero al final los tomaba en brazos y al verlos terminó llorando de nuevo. Estaba feliz porque su amada le había regalado 2 preciosos bebés. Y ahora sí, por fin esta familia iba a ser feliz completamente. Pero de pronto aparecían las encargadas de cuidar a los bebés y les mencionaba que esto apenas es el comienzo y que después que los bebés crezcan, ya verán todo el desastre que armarán. Poco después los bebés se convirtieron en animales. La primera hija se convirtió en un conejo y el segundo en una panterita negra. Evryn sentía tanta ternura por estos pequeñines que quería acariciarlos en todo momento e incluso abrazarlos. Pero justo ahí llegaba su papá protector, quien no quería que ni siquiera los vean, porque según él, Evryn estaba lleno de microbios y era perjudicial para sus bebés. En eso la conejita despertaba y Vivi, emocionada, quería llamar a un pintor para que la inmortalice en una imagen. Tanto su padre como su tío Evryn corrieron a ver a su pequeña. Vivi sabía que todos estaban encantados con los bebés. Incluso el abuelo se había vuelto un poeta, ya que cada vez les escribía poemas a los pequeños. Tanto disfrutaban de la compañía de los gemelitos, los cuales tenían a todos los sirvientes y a la familia a sus pies. Pasaron 3 años y Vivi enfermó. Ash y Ain estaban muy preocupados por ella. Ain estaba molesto porque Vivi se había resfriado, ya que los hijos de Ash habían insistido tanto en hacer un muñeco de nieve. Y luego de eso Vivi había pescado un resfriado. Ain estaba de pocas pulgas que no quería que nadie se acerque. Pero justo en ese momento Evryn llegó a informarle que los bebés estaban con fiebre. Ain se fue pero dejó a Ash para que cuide a Vivi, mientras que él fue corriendo a ver a sus pequeños. Lilian no entendía por qué Vivi se enfermaba, y ahora también los pequeños. Y pues al ser gemelos ambos luchaban con la misma fiebre. Pero en realidad al parecer los gemelos estaban pasando por el proceso de humanización. Ain estaba tranquilo porque sabía que Vivi, cuando despierte, va a estar feliz al ver a sus hijos. Y como había dejado a Ash al cuidado de Vivi, ahora él se encargaría de vigilar a sus hijos. Aunque para él sí iba a ser una noche bien larga. Ya en la mañana estos pequeños se humanizaron. La niña tenía los ojos del mismo color que el de su madre y fue la primera en convertirse en humano. Tanto su padre como Evryn estaban emocionadísimos, pero la bebé siempre había querido decirle algo a sus padres desde que era un conejo. Y ahora que se había convertido en humano le decía que ella no tiene nombre. Ain recordaba que Vivi aún no había decidido qué nombre ponerle a la pequeña, pero esta chiquita le dijo que le gustaba Senia y a su hermanito lo llamaba Irving. Pero él aún no despertaba. De pronto esta pequeña llamó a Sion y Avión, las panteritas de Ash, y con tan solo unas órdenes pudo dominarlos, haciendo que se sentaran como si ella fuera su amo. Ain y Evryn quedaron boquiabiertos porque esta pequeñita con solo 3 años ya estaba utilizando sus feromonas dominantes. Quiso hacer lo mismo con su hermano, pero Ain trató de decirle que él aún está débil, aunque de pronto la humanización empezó y se convirtió en un precioso niño de cabello dorado y ojos rojos, como Edith. Pero aún era muy pequeño y débil. Sin embargo, Senia ya lo quería de pie. Obviamente esta chiquitita sacó el temperamento de su padre y Ain se daba cuenta de que había procreado una mini copia de ellos dos. Tiempo después en la oficina, el pequeño Irving peinaba el cabello de Quinn, aunque a él no le gustaba, pero con esa mirada tan dulce que tenía el pequeño no podía regañarlo, porque era muy parecido a su padre, pero con un corazón y una inocencia igual a la de su madre. Ain observaba esta escena y sonreía porque obviamente a él, este pequeñín también le había arreglado su cabello. En eso llegaban un montón de cartas. Evryn le comentaba que son propuestas de matrimonio. Pero su padre e Irving no querían contárselo porque ella es muy pequeñita. Por eso Evryn le comentaba que son propuestas de matrimonio para él, pues es un hombre guapo que tiene muchas chicas detrás de él. Senia, aunque no le creyó mucho, decidió aceptar esa respuesta. Y Ain le decía a su hija que aún no era edad para que ella esté pensando en el matrimonio. Pero la respuesta que le dio Senia lo dejó atónito, porque ella, si se iba a comprometer, tenía que primero conocerlo frente a frente. Ain le recordaba que ella había prometido quedarse para siempre con su madre y con él. Pero Senia, toda decidida, les dijo que había un dicho que se dice que el corazón de un conejo cambia de vez en cuando, por lo que ya era momento
momento de que ella tome su propio camino. Estas palabras fueron como un golpe bajo para su padre, quien furioso le preguntaba quién le había dicho semejante tontería para darle su tonda. Pero la pequeña le decía que no le dirá nada, porque sabe que lo regañará, aunque esta vez no podrá regañarla, porque la que le había dicho eso fue su madre. Ain quedó como una estatua al escuchar esto. Por otro lado, Vivi, en su oficina, sintió un instinto de alerta. Podía percibir algo extraño en el ambiente, como si algo terrible estuviera acercándose a ella. Y obviamente que esa cosa terrible era la panterita loca. Vivi, que estaba acompañada con su sirviente Alan, le confesó que era bueno tener su oficina en la primera planta, ya que hay muchos lugares para ella poder huir en caso de emergencia. Y cuando abrió la puerta, se encontraba frente a frente con su pesadilla, quien la miraba con cara de pocos amigos. Vivi inmediatamente activó su autodefensa. Le cerraba la puerta en la cara, mientras que ella, rápidamente abriendo la ventana, se escapó, porque se daba cuenta de que su panterita tenía cara de fiera hambrienta, y obviamente ella no iba a ser su comida. Vivi huía de ahí, pero él, como una pantera veloz, rápidamente la alcanzó. Así que ella pensó que quizás podría correr rápido al convertirse en un conejo, pero también sabía que Ain no se va a quedar atrás, y se convertirá en pantera para perseguirla. Y como él decía que huir no ayudará en nada, Vivi se dio cuenta que en parte él tiene razón. Así que tomándolo de la mano lo llevó hacia un lugar más privado en donde podrían hablar. Él le decía que no tenía por qué haber huido, a menos de que tenga algo que ocultarle. Vivi, con su carita dulce, le preguntaba ¿qué pasó? Pero esta panterita le decía coneja infiel. Vivi no entendía por qué nuevamente él la considera una infiel, si incluso ya tenían hasta hijos. Pensó que quizás era por el guardia de la familia Riad, así que le explicó que ese solo es un caballero que vino a la fiesta de té y nada más. Ain, que no sabía nada de eso, recién se estaba enterando, por lo que Vivi solita había caído en la boca del lobo. Ain quería desterrar a todas las personas que parezcan bonitas ante la mirada de Vivi, pero al final ella quería saber ¿qué pasó? Y la cercanía con él hacía que su corazón lata tan rápido como si estuviera a punto de salirse. Ain, que lo observó fijamente, le decía que ella siempre tiene una mirada pícara de querer tener su cuerpo solo para ella. Pero de pronto, él afianzó su cabeza en el hombro de Vivi preguntándole ¿por qué había dicho eso? Porque su hija le comentó que había dicho que el corazón de un conejo cambia en cualquier momento y que debe conocer a muchas personas y eso lo martiriza. Le preguntaba si es que ella se arrepiente de haberse quedado con él en la mansión Grace. Vivi le explicó lo que había ocurrido y el por qué le había dicho eso. Resulta que un día Vivi y Xenia caminaban por la mansión cuando vieron a un chico y obviamente a Xenia le gustaban mucho las personas atractivas. Así que se había flechado con un pequeñín y ella estaba dispuesta a comprometerse con él. Por eso le había dicho eso, porque sabía que su niña aún era muy pequeña como para hablar de un compromiso. Ain, al escuchar esto, se tranquilizaba un poco y le dijo a su Vivi que solo por esta vez la va a perdonar. Y mientras ellos platicaban, la traviesa de Xenia se encontraba subida en un árbol sin saber cómo bajar. Así que envió a sus panteritas guardianas que vayan a buscar a su papá para que la ayuden. Pero justo en ese momento aparecía su héroe, un león. Para Xenia era la primera vez que lo veía y obviamente él también, así que le dijo que su nombre es Run. Este leoncito se presentaba ante esta pequeña como Run y le pedía que baje de la rama que él la atrapará. Xenia no confiaba en él porque apenas lo estaba conociendo. Sin embargo, antes de que ella continúe hablando, la rama se rompió y Xenia caía, pero ahí estaba Run para atraparla. Xenia, al verlo de cerca, le decía que es muy guapo como su padre y le agradecía por haberla salvado de romperse un diente. Pero como su cabello estaba vuelto un relajo, le pedía al leoncito que la ayude a limpiarlo. Así demoraron unos cuantos minutos hasta que Run le sacó toda la basura que tenía enredada en su cabello. Pero esta chiquita tenía curiosidad si él había llegado con la delegación del territorio de los leones. Run le comentó que sí y que lo habían obligado a asistir. Xenia, al verlo, notó tristeza en sus ojos. Quería que él le cuente para poder ayudarlo, así como él la había ayudado. Al ver tanto entusiasmo, Run sabía de quién era hija, porque se parecía tanto a Vivi. Esta conejita al final convenció a Run de que le cuente sus tristezas. Run le contó sobre el conejo que tenía él y que hace muy poco se fue al cielo. Xenia, que fue muy inteligente, sabía perfectamente cómo Run se sentía y ella lo comprendía porque también estuviera
sintiera muy triste si Sion o Bion se fueran al cielo, pero le explicaba a Ron que alguien le dijo una vez que todos en algún momento van al cielo, que por eso debemos disfrutar de los momentos únicos. Hay que acumular grandes recuerdos, ya que solo así podrán enfrentar la muerte con total tranquilidad. Pero de seguro se van a encontrar en el más allá. Xenia le decía al pequeño león que hasta que se vuelva a encontrar con su conejo, debe ser feliz y sonreír. Luego de haberle dado el consejo a Ron, Xenia se marchaba, porque de seguro su padre se va a poner muy furioso. Así Ron se quedó asombrado. Le pidió a Xenia que le dé las gracias a su madre por esas hermosas palabras, y la pequeña coneja aceptaba feliz, hasta que de pronto se dio cuenta de que ella nunca le dijo que fue su madre quien le dijo esas palabras. Al regresar a casa, Xenia se encontraba en la entrada con un niño. Se acercó sigilosamente para revisar quién era, y ahí se dio cuenta de que no estaba bien. Xenia lo zarandeaba para que se despierte y no se quede dormido donde sea. El pequeñín despertaba sin saber dónde estaba. Xenia, que vio sus ojos dorados y colmillos, supo que es un león. Rápidamente le preguntó si conoce a Ron. Obviamente, este chiquitín es el sobrino de Ron. Al escuchar esto, Xenia se sintió engañada, porque según ella, Ron era un sirviente. Ahora le pedía explicaciones a ese leoncito, pero esta vez le exigía la verdad, que no trate de engañarla como lo había hecho su tío, ya que ella es el segundo conejo más fuerte de esta mansión, y de una patada lo podría dormir nuevamente. Este leoncito es Ainz, y le decía que su tío lo había abandonado porque es una molestia. Hace tiempo, en el territorio de los leones, Leona le había pedido a su pequeño hijo que vaya al territorio de las panteras negras junto a su tío y que trate de hacer amistad con el pequeño conejo de peluche, en este caso Xenia. Leona quería tener al conejo de feromonas curativas a como dé lugar, pues si no había podido tener a Vivi, iba a tener a su hija, y como se supone que los conejos son débiles ante la belleza, de seguro Xenia caería rendida ante los pies de Ainz. Y ya ahora en el presente, en el territorio, Xenia no podía creer que Ron haya sido capaz de abandonar a su propio sobrino. Pensaba que quizás ella pudiera adoptarlo, pero también tenía preocupación porque sabía que su papá, con lo mucho que odia a los leones, de seguro se pondrá como una fiera. Y más porque cuando su madre Vivi visitaba el territorio de los leones, su papá lloraba sin consuelo. Y que incluso decía que no se puede confiar en un conejo, ya que fue infiel una vez. Aunque sabía que si su mamá acepta, su padre no tendrá ni vela en ese entierro. Así que le dijo a Ainz que ella se hará cargo de él, ya que es un leoncito abandonado y prometía cuidarlo. Ainz obviamente no se sentía cómodo porque según él, los conejos y los leones nunca se llevan bien. Pero de pronto aparecía Ybrin. Con mucho miedo le decía a su hermana que por qué iban a adoptar ese león si sabe bien que los leones cazan conejos. Y de tan solo verlo veía una mirada malvada. Xenia se molestaba con su hermano porque ella no veía que ese leoncito sea peligroso y le decía que le contará a su papá. Hasta que de pronto Ainz se acercó a ellos y le dijo al pequeño que se aleje y no los interrumpa. Irving, con tan solo verlo, tuvo mucho miedo, por lo que Queen rápidamente se lo llevó. Por otro lado, Vivi disfrutaba de una hermosa puesta de sol, hasta que de pronto llegaban unos pequeños niños. Uno de ellos le entregó un collar que había encontrado en el mercado, y le decía que si ella sabía que había un depredador más lindo que el señor Ai. Cuando Vivi lo abrió, se dio cuenta de que ahí se encontraba la foto del señor Edith. Vivi de pronto empezó a recordar las palabras de él y no entendía por qué de pronto a su mente vinieron recuerdos de un pequeño niño que llegó con su padre, y que cuando ella aún era una pequeña bebé coneja, se despidió de él y sintió una conexión inexplicable. Vivi lloraba al recordar esto y los pequeñines le pedían que no llore, pero ella no lloraba por tristeza, sino porque había recordado algo muy importante y necesitaba ver de inmediato ahí. Vivi se dirigió a toda prisa a ver a su hermosa pantera. Iba tan emocionada que incluso se tropezaba. Las sirvientas le pedían que no corra, pero ella estaba tan entusiasmada, pues quería decirle que él estaba muy celoso de sí mismo, ya que desde muy pequeños ellos dos ya se habían conocido, y que si ahora estaban juntos era por obra del destino, algo que ya estaba escrito para ellos dos.
y quería saber qué expresión haría al contarle esta curiosa historia. Vivi, como toda una coneja traviesa, llegaba a la oficina de la pantera, el cual se sorprendió mucho al verla, y más porque Vivi sin aviso se lanzó a sus brazos. El preocupado le preguntaba dónde se había herido, pero ella no le prestó atención, sino más bien le dijo que lo extrañaba mucho y por eso había decidido ir a verlo. Pero además tenía una pregunta muy importante que hacerle, y era si alguna vez él había visitado el territorio de los conejos con un adulto cuando era un niño. Ain se sorprendía ante esta pregunta y confesó que sí, que algunas veces iba con su padre cuando era joven, ya que su padre tenía una relación muy cercana a Lideranmon. Vivi también le preguntaba que desde cuándo le gustaban los conejos, y que si el motivo era porque había un conejo bebé al que quería volver a ver. Ain empezó a recordar su niñez, y recordaba al pequeño bebé conejo que vio en esa mansión. Ain con una sonrisa le decía que era verdad y que su padre, para que él no se lleve al conejo que había visto en esa casa, le compró uno de peluche en su lugar. Y ahora Ain se daba cuenta que siempre había sido ella. Vivi con su hermosa sonrisa cautivaba el corazón de esta panterita. Pero mientras ellos estaban tan felices, aparecía Queen con Irving, el cual llorando le decía a su padre y a su madre que por favor detengan a Xenia. Ain y Vivi se quedaron asombrados porque no sabían a qué se refería, hasta que el pequeñín les contó que su hermana había recogido a un león. Vivi, curiosa, le preguntaba de quién se trata, mientras que Ain ya empezaba a mostrar sus colmillotes. Irving estaba asustado porque obviamente ese pequeño león lo había asustado con tan solo mirarlo y quería que salven a su hermana porque ese leoncito es aterrador. De pronto aparecía la involucrada junto al león. Xenia les contó que había recogido a ese pequeño león que fue abandonado por su tío y habían ido juntos al invernadero y que desea comprometerse con él. Ay, Xenia. Para Ain esto fue como un balde de agua fría y obviamente alteró su instinto animal. Y él inmediatamente quería poner orden, pero Vivi lo detuvo. Hablaba con su hija recordándole que ella prometió que por un tiempo iba a dejar de hablar de compromiso, y al mirar a Ainz recordó que es el hijo de Leona, al que ya había visto en el campo de entrenamiento. Se daba cuenta de que todo era una trampa de Leona, por lo que todo lo que estaba ocurriendo no es ninguna casualidad. Xenia le decía que tal como le había dicho su madre, ella tiene que conocer muchos hombres. Y el león le había dicho que no le importaba si se encontraba con alguien más, y que ya cuando se canse de ver a otros hombres podía volver con él. Así que la condición de comprometerse no era tan mala para Xenia, y como esta pequeña ni siquiera le había preguntado el nombre, esta vez quería que se lo diga. Pero él simplemente le dijo que puede llamarlo como ella desee, porque lo había recogido y ahora le pertenece. Vivi no podía creer lo que su pequeña hija decía y se preocupaba más porque Ain estaba tan furioso. Parecía que iba a estallar en cualquier momento, hasta que de pronto vio que Ainz tomaba a su pequeña, y Ain con su cara de pocos amigos le pidió a ese león que la suelte, y furioso le dejó en claro a su pequeña que no tiene edad para comprometerse. Su niña hermosa, lo gritó, le decía que lo odia, y obviamente esto le dolía a su padre, porque ella es su niña, alguien muy dulce con él, pero como Xenia estaba molesta porque no le dejaban cumplir sus caprichos, le iba a dar a su padre indiferencia, hasta que de pronto llegaba una carta y era obviamente de Leona, quien le pedía a Vivi que por favor acepten a su hijo por unos cuantos días. Vivi obviamente no le iba a mostrar esta carta a Ain ni a su abuelo, porque sabía que ambos se pondrían muy furiosos e irían de inmediato al territorio de los leones. Por eso Vivi se marchó, dejando a Ain concentrado en el relajo. De pronto Ash aparecía frente a Vivi con su boquita cubierta de restos de fresas, y Queen al darse cuenta se abalanzaba sobre él para darle un golpazo por haberse comido las fresas de su invernadero. Hace tiempo, cuando Ain era pequeño y su padre lo llevó al territorio de los conejos, este hizo un berrinche diciéndole que se convertirá en un conejo para quedarse ahí. Ebrin, que ya en ese entonces era parte de su familia, trataba de hacerlo entrar en razón, pero Ain siempre terminaba pateándole el trasero. Así que a su padre no le quedó de otra que ir a una tienda de peluches y le pidió a Ebrin que si algo le gusta, lo tome, él lo pagará. Ain y Ebrin ingresaron a esa tienda muy felices.
Mientras que Edith observaba a una pequeña pantera de peluche con cara de enojada y pensaba que es muy parecida a Valence. Ain, que lo vio, le dijo que no le lleve algo así a su madre. Ni siquiera lo miraría o más bien lo lanzaría a la chimenea, que más bien el regalo para su madre sería él, porque no hay nadie más hermoso que él, y a su mamá le gusta mucho. Esas palabras sonrojaron a Edith, más cuando Ain le dijo que su madre siempre que él hace alguna cosa, ella se esconde para sonreír. Todo lo que le había dicho su hijo era algo significativo para Edith, quien decidió comprar la pantera de peluche. Al poco rato, Ain aparecía con un conejo de peluche blanco y Ebrin con un peluche que era único, porque tenía cuerpo de pantera y cabeza de conejo. Pero como esos habían escogido los niños, Edith lo aceptó. De regreso en el carruaje, Ain jugaba con su conejo de peluche e incluso decía cosas que hacían pensar a su padre de que Ain quería comerse al conejo que había visto en el territorio de los conejos. Él quería que su hijo le prometa por el meñique que no hará daño a los conejos, ya que son muy tiernos y frágiles, pero al parecer Ain por una oreja le entró y por el otro le salió. Ya en el tiempo presente, Ain despertaba. Vivi, que se daba cuenta, le preguntaba si acaso tuvo alguna pesadilla, pero él le manifestó que no, que simplemente había tenido un sueño de cuando él era niño, algo que había olvidado, pero que ahora estaba feliz de recordar porque sabía que aunque pasó tanto tiempo, al final volvieron a encontrarse. Ain también le contó que en su sueño hubo algo raro, que Brin tenía un muñeco extraño, tal como el que había utilizado en el pastel, y le contaba que ese peluche lo había comprado hace 16 años, y era como si él ya hubiese predecido lo que iba a pasar en el futuro. Por otro lado, Ebrin, en la habitación, dejaba su diario, en el cual había terminado de escribir, y ya era hora de dormir. Pero lo que él no sabía es que esas dos panteritas traviesas estaban a punto de hacer una gran travesura, y Vivi tampoco se iba a quedar quieta. Con la ayuda de Queen se dirigió hacia el territorio de los conejos. A la mañana siguiente, Xenia se encontraba en la biblioteca y junto a ella estaba su león y también su hermano. Pero a Irving no le agradó para nada a este león. Quería que se marche y que deje a su hermana. Ainz, que también le molestaba estar cerca de ella, sentía furia, porque si no fuera por su madre, él no estaría junto a Xenia. De pronto se daba cuenta que durante toda la mañana Xenia lo había ignorado y acercándose a ella le decía que si puede acompañarla. Xenia, con la dulzura y ternura de un conejo, tomó su mejilla, incomodando a este león, quien la alejó rápidamente, pero de pronto Irving lo confrontó, diciéndole que de seguro él solo está detrás de su hermana por sus feromonas. Pero Xenia no había escuchado nada de lo que dijeron, porque se encontraba inmersa en sus pensamientos, ya que ella había despertado justo cuando su madre estaba por marcharse, y cuando le preguntó a dónde se iba, Vivi le había dicho que va al territorio de los conejos por un tiempo. Xenia quiso ir, pero Vivi no se lo permitió, y más bien le pidió que no le cuente a su padre que ella se marchaba. Xenia, quien se cree toda una adulta, pensaba que quizás su madre le estaba ocultando algo a su padre, que a lo mejor ella quiere volver a vivir en el territorio de los conejos, y tenía miedo de que su madre no regrese a casa. De pronto las panteritas traviesas llegaban, y Xenia vio el diario de Ebrin. Por un momento ignoró a esas panteritas traviesas, pero cuando vio que ese libro se trata del diario de Ebrin, decidió echarle una miradita. Ahí estaba escrita una historia que había ocurrido después de 4 años de matrimonio entre Valence y Edith, cuando Ain tenía 2 años y aún no se humanizaba. Edith no paraba en casa, y todos creían que él estaba en algo ilegal. Como Valence y él no eran tan cercanos, ni siquiera Valence sabía a dónde se dirigía. Llegó a pensar que su esposo quizás tenía una amante, pero como su matrimonio no era amor sino por compromiso, no le importaba, siempre y cuando no hayan rumores. Aunque en el fondo Valence sentía celos, del solo hecho de pensar que su marido esté con otra mujer, y para alivianar esos celos, decidió ir al mercado negro para hacer una pequeña limpieza. Al poco tiempo, habían llegado al campo de batalla clandestino y a su abuelo se le ocurrió llevar a su nieto ahí, aunque a Valence no le parecía buena idea, pero al entrar todos en ese lugar llevaban una máscara y hacían apuestas clandestinas, ya que ahí se llevaba a cabo un combate entre panteras negras y todos los presentes apostaban a la pantera que según ellos creían que ganaría. Así esta vez daban por anuncio a una pantera negra enviada directamente por un hombre patrocinado. Esta vez era la primera aparición
habitación de esta fiera llamada Ash. De pronto Ain se inquietó mucho. Su abuelo le preguntaba por qué está así, pero este se dio cuenta que Ash estaba muerta de miedo. Valence no entendía qué es lo que pasaba hasta que de pronto apareció una pantera con su pelaje hermoso. Valence recordaba perfectamente a esa pantera y se dio cuenta de que era Edith. Ash, al ver al jefe de las panteras, empezó a actuar como un cachorro consentido. Pero Edith ni siquiera se dio cuenta de que una fiera mucho más peligrosa lo estaba observando desde la distancia y que ya había sido descubierto. Edith, ante los ojos de todos y de Valence, era el esposo perfecto. Pero Valence recordaba que una vez vio a esa hermosa pantera que la acompañó durante todo su tiempo, pero que de un día a otro desapareció y ahora la estaba viendo nuevamente. Valence, que estaba con un volcán a punto de erupcionar, le pidió a su abuelo que lleve a Ain fuera, que ella se va a encargar de limpiar este lugar sola. Lilian entendió perfectamente la indirecta, y al verla echar humo se daba cuenta de que era mejor salir corriendo, mientras que Valence, tomando una antorcha de fuego, prendió candela a ese lugar, y cada uno de los que estaban ahí presentes los retuvo diciéndoles que ya no había escapatoria, y más bien si cooperan, ella los dejará vivir. Estos hombres no entendían quién era ella hasta que vieron los ojos rojos y se dieron cuenta de que es la líder del clan de las Panteras Negras. Edith, que estaba en ese lugar para dar fin a las peleas clandestinas, ahora se encontraba con su fiera esposa, quien ahora sí le daría una golpiza por mentiroso. Al poco rato, después de acabar con esas peleas, regresaron a casa. Valence, ante los sirvientes, aparentaba felicidad completa, pero sí le pedía a su abuelo que se lleve a Ain. Edith, que aún no se había transformado en humano, tenía miedo y telepáticamente quería que su padre lo ayude a salir de ese dilema, porque sabía lo que le esperaba, pero su padre simplemente se marchó, porque tenía dos opciones. Una, quedarse a ayudar a su hijo para que Valence lo matara, o salir corriendo, así que eligió la dos. Y ahora sí, que Edith aguante solito el castigo. En la noche, Valence en su habitación leía un libro, y Edith trataba de escapar, pero Valence no lo iba a dejar. Lo amenazaba con acabar con 3 de sus generaciones. Edith cada vez le tenía más miedo, y más cuando de pronto ella, dejando su libro, le preguntó si acaso no le preocupa su precioso hijo. Fue ahí cuando se dio cuenta de que ya lo habían descubierto, y que sabían quién es él. Edith Crace siempre fue conocido como el hombre más guapo del continente, un hombre que había vivido buscando su propia libertad. Pero un día conoció a Valence, convirtiéndolo así en una persona fiel para ella. Pero Valence nunca se enteró de que su esposo era la Pantera Negra, con la cual se había convertido en su mejor amigo. Edith, como ahora ya lo había descubierto, sabía que era hora de humanizarse. Acercándose a ella, en pocos minutos volvía a su forma humana. Valence, estando cerca de él, le preguntaba por qué no le había dicho la verdad. Siempre la visitaba en su forma de pantera, pero él le comentaba que como había un acuerdo entre ellos dos, que no iban a tener sentimientos mutuos, esa era la única forma que él tenía para estar cerca de ella y demostrarle su cariño, que si no lo había dicho antes era por miedo, ya que en el fondo él sabía que con las continuas convulsiones que tenía, si las cosas siguen así, pronto morirá. Valence estaba molesta, porque esta panterita le había mentido. También quería saber si él todas las veces que no estaba en casa era porque salía a pasear por ahí en su forma de pantera, y él le confirmó que sí, pero que esta vez había sido secuestrado por esos hombres de las peleas clandestinas, y como era un miembro de la familia Grace, estaba pensando en que sería bueno ayudar a resolver ese asunto. Valence ante esto le decía que entonces era por eso, y no a causa de una mujer, ya que al ser un hombre guapo, tendría a todas atrás de él. Aunque bueno, según ella, como es un contrato de matrimonio no habría problema, pero si hay un escándalo entonces sí había problema. Edith, que comprendió los celos de su amada, con una hermosa sonrisa le decía que no tiene nada de qué preocuparse. Valence también le dejaba en claro que como él se había casado con la líder de las Panteras Negras, tiene que recordar que ahora él le pertenece. Pero por otro lado, Ain y su abuelo descansaban plácidamente, porque sabían que esa parejita ya se habían reconciliado. Senia, ahora que tenía el diario de su tío, quería ver qué hablaba sobre su padre Ain. Ahí mencionaba cómo Ain se comportaba extraño con Vivi, que todo el tiempo pasaba persiguiéndola e investigándola. Incluso un día durante su investigación vio que un grupo de herbívoros llegaban para reunirse con Valence, y como había notado algo extraño en el comportamiento de Vivi, pensó que era causa de ellos. Entró a la oficina de su madre, Valence, y ahí le explicaron que ellos eran unos distribuidores de heno de alta calidad. Su
madre, molesta por la interrupción, lo había regañado y le contó que los había invitado porque los conejos les gusta el heno, que por eso quería consentir a su pequeña compañera de té, aunque estos señores estaban muertos de miedo, porque estaban frente a un carnívoro. Ain, sin decir más, simplemente les dijo que él también desea pedir una caja de heno, sorprendiéndolos mucho. Pero ahí detallaba que Ain estaba tan obsesionado con Vivi, que incluso cuando ella salía a dar un paseo, pensaba que algo le estaba ocultando. Veía como ella realizaba agujeros y se escondía entre los arbustos, sacaba una moneda de oro, en la cual escondía en el agujero, y ahí quedó en shock ante lo que había visto. Pensaba en por qué un conejo guardaba todas las joyas, a menos de que quiera aparecer en algún momento ante la sociedad. Pero Ain cada vez sentía más curiosidad por esa conejita Vivi. En una noche, mientras Vivi leía, sintió curiosidad por acariciarlo, pero obviamente a ella no le gustaba, así que terminó dándole tremenda patada. Ain pensaba que al ser un pequeño conejo era muy fuerte, y pensaba que quizás era mejor comérsela. Obviamente Vivi, como lo entendía, tenía mucho miedo. Se escondía debajo de la almohada, en donde nuevamente Ain encontraba cabello blanco. Pensaba que quizás era de ella, que se estaba humanizando, y pensó que si Vivi era macho, se lo comerá. Y cuando parecía que ya su decisión estaba tomada, fue cuando vio que Vivi no era un macho, sino una mujer hermosa de cabello blanco, y al verla supo que no podía hacerle daño, ni ahora ni nunca. Senia, al leer esto, no podía creer que un hombre tan guapo como su padre haya querido mandar al cielo a su madre. Pero ahora, con la visita que ella hacía al territorio de los conejos, se preguntaba cuál era el motivo por el que irá allá, y sin contarle a su padre. Senia continuaba mirando el diario. Quería ver si no había alguna historia de su padre y madre, y ahí Ebrin comentaba que Run era uno de los carnívoros más viles. Ebrin mencionaba que un día hubo un accidente en una disputa entre territorios, justo después de que Vivi se haya escapado. Ain había ido a buscarla en el territorio de los lobos, al igual que Run, quien también quería encontrar al conejo, pero como siempre las panteras negras les ganaban, pensaba que a Run no le quedaba de otra que huir y buscar en otro lugar. Por otro lado, Ron, quien era amo de los disfraces, se disfrazó como una persona común y corriente. Ingresó al territorio de los herbívoros para encontrar a Vivi, pero ninguno de los dos la había podido encontrar. Incluso pensaban que Vivi decidió huir porque se sintió amenazada por ahí, y que si alguien puede protegerla sin dejar rastro alguno era Valence. Hasta que de pronto la vio en una florería, buscando una flor especial. Ahí estaba Queen, quien la reconoció, y rápidamente se dirigía a contarle todo a Ain, pero Ron no podía dejarlo ir, para que revele la ubicación de Vivi. Se dispuso a atraparlo a como de lugar, y como el ave era más veloz, no le quedó de otra que utilizar sus feromonas. Queen, que no había reconocido al león, trataba de actuar como un ave normal. Ron reveló su identidad y le pidió que se organice porque necesitaba que le explique si Ain ya había encontrado a Vivi. Queen le contó que Ain no sabe la ubicación de Vivi y que él la estaba cuidando por su cuenta. Así que eso significaba que estaba actuando independientemente y que si con alguien intercambia informaciones con Valence, ya que ella la está protegiendo. Le contaba que Vivi no puede ver a ninguna bestia salvaje porque tiene un gran trauma. Ron, molesto, le preguntaba que si es así, ¿por qué no estaba recibiendo tratamiento? Pero Queen le explicaba que ella no desea nada de eso y le advertía a León que ni se le ocurra sacar esos pequeños colmillos delante de Vivi. Ron había captado rápidamente el mensaje, así que se presentó ante Vivi no como un león, sino como un hombre enmascarado común y corriente. Vivi, que se había dado cuenta de la presencia de él, pensó que quizás era una persona peligrosa. Quiso utilizar una hacha para defenderse, pero Ron sonreía ante esta escena tan graciosa de Vivi. De pronto su mirada cambió, porque justo delante de él se encontraba Ain, quien iba justo en la dirección hacia Vivi. Así que él rápidamente se lanzó sobre ella escondiéndola, pidiéndole que haga silencio. Vivi estaba molesto, pero a su vez le hizo caso y no pensaba hacer ruido. Le entregaba una pluma con papel para que le escriba lo que quiera decirle. Ron no le dijo la verdad, sino que más bien le contó que sentía mucho haber hecho eso, pero la estaba escondiendo porque tiene miedo, además de que es un poco tímido. Vivi, como es una conejita caritativa, ayudaba a todos los animales y pensó que este pobre ciervo estaba muy miedoso de los depredadores y tenía que ayudarlo, así que le mostró un camino que era más seguro, donde puede escapar. De pronto Ron, al ver que Vivi estuvo a punto de ver ahí, le cubrió los ojos. Vivi le preguntaba por qué lo había hecho, pero Ron no le contestó. De pronto Ain apareció. Miraba en dirección hacia donde estaban ellos y Ron pensó que los había descubierto, pero gracias a unas palomas blancas toda la atención de Ain se desvió y así terminó marchándose.
Aunque al poco rato, al ver a Quinn, Ron se dio cuenta de que él lo había ayudado. Tras eso pensaba marcharse, pero Vivi lo detuvo. Tenía un sentimiento de familiaridad con él y sentía que no era la primera vez que lo había visto. Así que, tomándolo por el brazo, le preguntaba si es que podían verse de nuevo, ya que como ella no tiene muchos amigos, deseaba que él sea uno de ellos. Ron ante esto le dejó una pequeña nota en su mano que decía que cuando ella lo desee, puede volver a verla. Al poco rato en la florería la dueña le comentaba a Vivi que ese hombre guapetón había comprado todas las flores y que de seguro debe ser que estaba interesado en ella, sorprendiendo mucho más a Vivi y le hacía sentir mucho más interesada y curiosa porque no podía creer que ese hombre esté interesado en ella. Por otro lado, Ain estaba triste porque no había podido encontrar a Vivi. Y justo en ese día se encontró Ron, quien le preguntaba por qué quería encontrar a Vivi. ¿Qué le hará? Ain solo quería asegurarse de que ella esté bien, y le agradecía de que también hayan más personas buscándola. Incluso le mencionaba a Ron que si él lograra encontrarla, le besara los pies. Obviamente esto no le parecía nada gracioso a León, y como tampoco podía revelar la ubicación de Vivi, pensaba que Vivi tiene que decidir si desea que esa pantera la encuentre. Tras escuchar esto, Ron le puso una flor en el cabello diciéndole que era un regalo. Ain, que observó la flor, se dio cuenta de que todo esto podría ser obra de Vivi y solo esperaba que ella esté disfrutando su tiempo a solas. Meses después, Vivi estaba en el territorio de los koalas por un tiempo. La señora koala que cuidaba de ella le aconsejaba que regrese temprano, ya que había una disputa entre los clanes de los tigres y los de las hienas. Pero de pronto, alguien asustó a la señora, quien escondió rápidamente a Vivi en el almacén, pidiéndole que se quede sumamente callada. La señora koala estaba furiosa y se iba a enfrentar a esos matones, pero al darse vuelta, se dio cuenta que eran nada más y nada menos que Dara y Ain. Al verlos, la señora koala pensó que quizás Vivi fue maltratada por algunos de estos nobles y esperaba que ella no se encuentre con ellos. Ain estuvo ahí un buen rato platicando en ese puesto de zanahorias. Incluso le contó a la señora su historia con Vivi y de cómo ella odiaba las zanahorias porque él siempre mencionaba que se la comerá con ensalada de zanahoria. Pero a la señora koala esto le parecía extraño y pensaba que debido a las guerras este hombre se había vuelto loco, hasta que de pronto Bar empezó a husmear en el almacén y a maullar. Pero antes de que Vivi sea descubierta, Ebrin, quien pagó todas las zanahorias que se había comido ya Ain, se lo llevó. Y al final la señora koala fue rápidamente a ver cómo se encontraba Vivi. Ella estaba asustada. Se lanzó a sus brazos disculpándose por haberle causado problemas. Pero ella desea ir a Belhem. A la señora koala no le parecía correcto porque ese lugar estaba lleno de bestias. Pero Vivi quería ir ahí. Ya no seguir huyendo, enfrentarse a todas ellas. Al escuchar esto, la señora koala recordó lo que había dicho Ain, de que su conejo estaba huyendo, y se preguntaba si Vivi tuvo algo que ver con ese hombre. Así hoy, los tres pequeñines tras leer esta historia no entendían por qué Vivi había huido, pero Xenia la comprendía perfectamente. Les decía que debe ser porque su madre tenía miedo a su padre, ya que él es una bestia. Ainz, que escuchaba esta historia, no entendía cómo Ron protegió a Vivi. Se daba cuenta de que quizás él no le tenga miedo al matrimonio, sino que había otra razón, por el cual él no quería casarse. Irving, muy emocionado, les decía que si Ron y su mamá se conocían, deben ser muy cercanos como para jugar con su papá a las escondidas. Pero para Ainz, eso es imposible, porque un conejo y un león nunca pueden ser amigos, y a él no le gustaban los conejos. Pero para Xenia eso era algo imposible, ya que antes Ron fue bastante agradable, pero a su vez tenía la duda del por qué Vivi, teniendo que escoger entre Ron, ella escogió a su padre, alguien que tiene una personalidad brutal, y hay muchos rumores de él en todo el continente. Ante esto se le venían ideas equivocadas a Xenia, de que quizás por eso su mamá quería regresar a la tierra de los conejos, pero para aclarar sus dudas tenía que leer más el diario, para así conocer viejas historias de su madre y de su padre, y así llegó hasta una parte en donde un día Ain discutía con Vivi, ya que ella quería ir al territorio de los leones porque Leona le había pedido que vaya para formar una alianza. Ain se oponía totalmente, pero de pronto una de las sirvientes les informaba que los bebés se encontraban en la cima de una rama, y como estaban a punto de caer, Ain sin dudarlo se lanzó para atraparlos. En ese intento terminó con un fuerte golpe en la cabeza, y cuando despertó, recordaba a sus pequeños hijos, pero no recordaba a Vivi. Y le preguntaba a Ebrin, ¿quién es ella?
Ain luego de ese golpazo seguía trabajando pero no recordaba nada. Ebrin junto a los demás sirvientes lo observaban molestos, mientras que él no creía lo que el doctor le dijo sobre su pérdida de memoria, y mucho menos que se haya casado con un herbívoro y que haya tenido hijos. Vivi estaba preocupada por su pantera. Se acercó a él y Ain, como no creía que ellos dos son esposos, decidió poner un alto a la situación. Le pidió a Vivi que no regrese a buscarlo mientras que él no recupere sus recuerdos, porque era muy incómodo verla. Vivi ante esto se sorprendió y salió de su oficina. Ebrin y el resto lo observaban sorprendidos y no podía creer que haya hecho eso, y sabía que este bobo se va a arrepentir, porque ahora se ha ganado el odio de la coneja. Vivi obviamente era testaruda. Regresó a la oficina tirándole el collar que él le había dado, para ver si así recupera la memoria, y se marchaba luego furiosa con él. Ain simplemente sonreía y le preguntó a Ebrin cómo era la relación de ellos dos antes. Ebrin le contó que ellos antes no se llevaban bien, pero que luego él estuvo bajo la pata de Vivi. Incluso le decía que el Ain que él había conocido hace 18 años no es nada comparado con lo que es ahora, ya que si fuera cierto que él no siente nada por su Vivi, ya la hubiese mandado a cocinar. Pero si no había hecho nada es porque su cuerpo recordaba lo que su mente no quiere recordar. Porque en realidad, quien mandaba en la casa es nada más y nada menos que Vivi. Y todos están bajo sus patitas. Así que o se reconcilia o se larga de la casa. Ya en la noche Vivi se encontraba muy triste. Se dirigía a la habitación de sus pequeños, sin saber cómo decirles que su papá no los recuerda. Incluso tenía miedo de que ahora ella no sea lo suficientemente buena para su pantera. De pronto, cuando iba a entrar a la habitación, abrió la puerta y se encontró con Ain. Ambos se sorprendieron. Vivi quería saber qué hacía en la habitación de los niños. Ain le dijo que Ebrin le había pedido que se despida de los niños. Vivi estaba feliz porque pensó que al ver a los pequeños él había recuperado la memoria, pero no era así. Ain de pronto le preguntó si es cierto que ella dirige todo con sus patitas delanteras. Vivi obviamente estaba molesta, y ya que ni eso recuerda, le decía que tiene que averiguarlo por sí mismo. Ain, como toda una pantera recatada, la trataba a ella como coneja irrespetuosa, pero obviamente Vivi podía ver lo que quisiera porque están casados, y estaba segura que él no podrá hacerle nada. Y para probar que ella estaba diciendo la verdad, esta vez le dio un beso. Ain estaba tan tranquilo como si ese beso no hubiese significado nada para él. Algo que obviamente molestó a Vivi, quien le terminó dando tremenda cachetada por ser una pantera mala. La pobre Vivi se marchaba corriendo, pero por correr mucho la pobre terminó nuevamente en el suelo. Un poco más noche, Ain se dirigía a la habitación cuando apareció su abuelo muy furioso, porque este tonto no recordaba al amo de la casa, o sea, Vivi. Incluso le decía que debería comportarse bien con ella a menos que quiera una patada en las pompis. Pero Ain en verdad no recordaba nada, y para no seguir escuchando las locuras de su abuelo decidió marcharse corriendo a su habitación. Y pensaba, ¿desde cuándo para su familia un pequeño conejito es más grande que su familia? Ain finalmente llegó a la habitación y se encontraba con la sorpresa de que Vivi estaba ahí. Él estaba incómodo y nervioso. Le preguntaba si acaso dormirán juntos. Pero es obvio que sí, pues están casados. Pero Ain seguía tratando a Vivi como una coneja descarada, que según entró a su habitación para seguir viendo su cuerpo. Vivi le aclaraba que el dormitorio es de ambos, y si no quiere acostarse junto a ella, pues que se vaya. Ain estuvo a punto de marcharse cuando Mamie se le acercó diciendo que si sigue haciendo ese tipo de cosas va a lastimar a la pequeña coneja. Incluso Ash y Vara se ponían frente a él para que reaccione. Ain, como no tuvo de otra, regresó a la cama y tras levantar la colcha, encontró a Vivi en un mar de lágrimas. Esta conejita mal hablada le decía a esta pantera hasta de qué se va a morir. Y Ain ahora sabía que se había metido en un tremendo problema, porque tanto Mamie como Ash y Vara estaban a punto de darle una buena tunda por haber hecho llorar a Vivi. Ain no entendía por qué Vivi llora, ni tampoco entendía lo que ella le acaba de decir, porque de tantas lágrimas, pues las palabras se entrecortaban. Pronto recordó que ella le había dicho que incluso de su nombre se ha olvidado, pues ni una sola vez la ha llamado Vivi. Pero como
como Ain no recordaba nada y ella tampoco le había dicho su nombre, no podía llamarla así. Ain esta vez se dejó abrazar por Vivi e incluso pronunció su nombre, diciéndole que ya cuando se calme podía soltarla, pero ella no iba a dejarlo ir. Más bien le preguntaba si podía besarla y sin que él responda, Vivi le dio un beso en la mejilla. Ain no podía creer que ella simplemente hiciera eso, pero claro, como ya había dejado en claro que los besos en la boca solo se da a las personas que se gustan, pues esta vez decidió darle uno en la mejilla. Y eso que están casados. Pero Ain, como siempre, veía a Vivi como una coneja pervertida. Así que esta vez también quiso aprovecharse de eso. Y esta vez fue él quien le dio tremendo beso, para luego regarla preguntándole si es que le había gustado. Vivi le decía que obviamente se había casado con él porque le gusta, caso contrario ni siquiera lo hubiese regresado a ver. Como él aún no recuerda nada, Vivi le dijo que ya era tarde y es hora de dormir. Sin embargo, él no quería dormir junto a ella. Tanta era la pelea que Vivi decidió transformarse en conejo. Ain, frustrado, estuvo a punto de llamarla por su nombre. Vivi pensó que recobró la memoria y no, más bien se burlaba de ella. Le pedía que levante su patita, su manito y su colita. Y luego se moría de risa. Vivi esta vez ya no le perdonaría su imprudencia y terminó dándole una buena patada. Pero ni así Ain dejaba de reírse como loco. Ya un poco más noche, Ain despertaba asustado y veía a Vivi a su lado. Y se le vino a la mente la imagen de Vivi cubierta de sangre. A la mañana siguiente, Vivi, que nuevamente ya estaba transformada en humana, observaba a Ain que tenía tremendas ojeras y le preguntaba si alguna vez él le hizo daño. Vivi no entendía por qué justo tenía que recordar las cosas más horribles de su historia de amor. Pero él tenía curiosidad. ¿Por qué tenía tanto miedo de hacerle daño? Le preguntaba si acaso a él también le gusta a ella. Vivi le dijo que sí. E incluso le contó que ella fue abandonada por su familia porque tenía un defecto que señalaban. Pero él había sido la única panterita que se postró a sus pies. Vivi ahora quería saber si ella es de su agrado. Ain le dijo que la apariencia de ella es de su gusto. Vivi estaba dichosa, porque aunque él no recuerda nada, el amor para ella seguía intacto. Así que la mejor decisión que ella tomó en su vida fue casarse con él. Ain, ante este resplandor de Vivi, se quedó idiotizado. Le preguntaba que cuál fue la primera impresión que tuvo ella de él. Vivi recordaba cómo fue que Ain la encontró en una canasta y cómo se burló de ella por llorar. Recordando esto, se marchaba furiosa, dejando a la pantera con la cabeza hecho un lío. Un poco más tarde, Ain revisaba sobre su vida, desde su matrimonio hasta su embarazo y de lo feliz que se veía en esas fotos. Miraba a cada rato a la puerta. Evryn, al darse cuenta, le dijo que Vivi no va a aparecer, porque se había ido a investigar sobre los estimulantes de feromonas de baja calidad que estaban circulando de manera ilegal. Ain no entendía por qué ella se había ido a ese lugar, pues es demasiado peligroso. Y como si hubiese adivinado, uno de los sirvientes entraba para darle una horrible noticia. Y es que en el puerto del oeste se estaba dando un motín, y justamente ahí está Vivi. Mientras tanto, en el puerto del oeste, la gente se estaba volviendo loca. Vivi, al observar esto, veía que todo era más grave de lo que había imaginado. Quería ayudar de alguna manera con sus feromonas curativas, y como Vivi era obstinada, se acercó a uno de esos hombres sin darse cuenta de que una bomba molotov iba directo hacia ella. Cuando estuvo a punto de salir lastimada, aparecía su preciosa panterita rescatista, Ain, y tras el impacto, ambos cayeron al mar. Vivi, al observar que Ain estaba lastimado, se preocupó mucho, mientras que él la observaba con una cara de tristeza, porque se sentía culpable por haberlo olvidado, y de haber olvidado que ella era su amor eterno, su todo. Minutos después de este accidente, Vivi quería saber cómo es que él llegó hasta el puerto, pero él simplemente había seguido su intuición, o más bien su corazón, ya que la persona que él amaba estaba en peligro, y obviamente él prefería salir lastimado antes que su pequeña coneja. Ain estaba feliz porque por fin lo había recordado todo, y esperaba no tener que volver a pasar por esto, pero Vivi le dejaba en claro que así él no la recuerde o no la reconozca, ella siempre lo reconocerá a él. Ain también sabía que incluso si se olvida de ella, se va a volver a enamorar de nuevo, al igual que ella de él. Finalmente, Ain recuperó todos sus recuerdos, y los pequeños gemelitos habían logrado transformarse en humanos con éxito, llegando así por fin la paz en el hogar del conejo y la pantera.
Vivi, luego de todo esto, debido a que Brin y Quinn se habían esforzado mucho cuidando a Ain, decidió darles unas vacaciones, algo que obviamente a ellos dos ya les hacía falta desde hace mucho tiempo. Pero la felicidad no les iba a durar mucho, porque en cuestión de segundos aparecían los gemelos llorando. Xenia le contaba a su mamá que al parecer a su padre no le gusta que ellos dos se hayan vuelto humanos, y así es como nuevamente otro incidente estalló en la mansión. Y Ser, entre lágrimas, le decía a su madre que al parecer a su padre ya no le importa a ellos, porque ahora ya no les lee cuentos ni tampoco los lleva a pasear al jardín. Y en realidad Ain había estado evitando a sus pequeños gemelitos por alguna razón desconocida. Pero así las vacaciones de Brin y Quinn pues se esfumaron en cuestión de segundos. Un poco después Vivi fue con Ain, como para que le explique el por qué está evitando a sus hijos, y él le contó que tiene muchos problemas, desde que los pequeñines se habían humanizado. No sabía cómo tratarlos porque eran mucho más pequeños y débiles de lo que él pensaba y tenía miedo de que salieran lastimados. En pocas palabras, él tenía miedo de dañar a sus hijos. Vivi lo comprendía. Sabía que para él es la primera vez que tiene miedo de no ser un buen padre, de no poder protegerlos. Eso lo hacía ver tierno, pero también le explicaba que no puede mantenerlos alejados de él, por lo que tiene que buscar una manera de solucionar esta situación. A Vivi se le ocurrían magníficas ideas. Les dijo a sus hijos que saldrían a divertirse hoy en la noche. Ambos gemelitos estaban felices porque irán de paseo y comerán muchas cosas ricas. Incluso le pedían a papá que les compren un muñeco grande. Al escuchar el nombre de su padre, estos pequeñitos entraron en terror, porque obviamente no querían ir con él. Vivi les dio un empujoncito y los metió en el carruaje a los tres, para que así tengan un momento de padre e hijos y puedan arreglar sus diferencias. Ain seguía sin estar de acuerdo en que era una buena idea que vayan los tres juntos y solitos, pero Vivi estaba segura de que eso es lo mejor. Así, la relación entre ellos tres va a mejorar y mucho. Además, ella iba a estar cerca observándolo todo, y así luego de que el carruaje se marchara, Vivi y sus hombres de negro emprendieron su misión de persecución encubierta. Ya en el mercado los gemelitos se divertían como nunca y querían explorar todo, pero ahí estaba su padre para ponerles límites, porque obviamente él no sabía cómo actuar con sus pequeños. Xenia, que es una conejita astuta, sabía que no tenía más remedio que actuar como un conejo fuerte, así que tomó la mano de su padre, pero la expresión de su carita le demostraba otra cosa. Le hacía entender que tiene un miedo terrible, y él ya quería tener a su adorada Vivi para que lo salve. Mientras tanto, Vivi junto a sus hombres de negro vigilaban de cerca todos los movimientos de Ain y sus hijos. Vivi estaba preocupada porque esos gemelitos estaban caminando solos. Tenía miedo de que se pierdan entre la multitud. Mientras ella estaba con el alma en un hilo de preocupación por sus pequeñas, Brin y Quinn disfrutaban de unas ricas fresas. Y mientras ella los vio, perdió de vista a su adorada pantera y a sus retoños. Pero estos pequeños estaban con su padre y a punto de ver un gran espectáculo de pulseadas, en el cual el premio es un collar de la sirena que contiene un significado especial. Se supone que si se la regala a su amante, traería el amor eterno. Ain, como no creía en esas cosas, pensaba que se trata de un truco barato, pero de pronto el pequeño Iser le preguntaba a su padre si no participará, y como Xenia es una conejita muy astuta, le jugó la psicológica a su padre, diciéndole que si él ama a su madre, sería maravilloso que le entregue ese collar de amor eterno. Ain les explicaba que aunque quisiera participar no podía dejarlos solos, pero estos gemelitos apuntaban hacia el cielo y le decía que no tiene de qué preocuparse porque Quinn los está cuidando. Ain, por complacer a sus hijos, participó, y así pasó de los octavos de final. Ganaba y ya le faltaba el último paso para ganar ese collar, pero de pronto se dio cuenta de que sus pequeñines no estaban. Sin darse cuenta terminó venciendo a su oponente, y así se llevó el collar y salió corriendo a buscar a sus pequeños gemelos, esperando que estén bien. En otro lado, los pequeños despertaban en una pequeña choza junto a Quinn. Se habían quedado dormidos porque alguien utilizó feromonas del sueño. Estas pequeñas estaban asustados y solo esperaban que su padre los rescate, aunque Xenia pensaba que él ni siquiera se preocuparía por ellos porque no los quiere. Quinn, al escuchar esto, esperaba que esa bendita pantera aparezca por esa puerta y los rescate.
Mientras tanto, en otra caseta cercana se encontraban los secuestradores, quienes habían capturado a los pequeños al verlos con sus vestimentas caras. Creyeron que era una gran oportunidad para sacar dinero, pero no sabían que les iba a llegar la peor pesadilla de su vida, el ataque de la pantera rescatista, quien les daría una tremenda paliza por haberse metido con sus pequeñines. Estos hombres inmediatamente lo reconocieron, le suplicaban perdón, pero Aang no los perdonará, porque se habían metido con lo que más adora, sus hijos. Winke trató de que los pequeñines no observen esa escena, pues fue imposible. Aang quiso explicarles a sus hijos lo que ocurría, pero esos pequeñines, en vez de escucharlo, se lanzaron sobre él, abrazándolo, algo que lo conmovió, porque sus hijos ya no le tenían miedo. Y Ser incluso le decía que más tenían miedo cuando su papá no está cerca. Y así esta situación hizo que Aang se acerque más a sus hijos, y juntos pudieron disfrutar de una noche maravillosa, junto a los fuegos artificiales. Senia, aparte, quería saber por qué su padre la odiaba, pero él, sacando el collar de sirena, le dijo que él los ama tanto como el collar de sirena del amor eterno. Un poco más noche, por fin regresaron a casa. Vivi corría a la habitación de sus pequeños y se encontraba con una hermosa escena. Aang se había quedado dormido junto a sus hijos. Vivi estaba feliz de que ahora él se haya convertido en su héroe de guerra. De pronto Senia le entregaba a su madre el collar de sirena, y Vivi estaba feliz porque eso significa que su padre les ha jurado amor eterno a ellos, y que por fin habían logrado tener una gran cercanía que durará para siempre. Esto fue todo lo que pudieron leer del diario de Ebrin. ¡Ay, tremendos gemelos traviesos! Pero de pronto vieron a Senia llorar, y Ser estaba muy preocupado por su hermanita. Le preguntaba qué es lo que pasaba. El pequeño león, al ver a Senia llorar, sentía como su corazón latía muy rápido, algo que no comprendía. Y más porque cuando ella lloraba, extrañamente el humor de él cambiaba, y se preguntaba si podría ayudarla. Pero Senia en estos momentos solo quería ir junto a su padre. Ese día Aang estaba tan ocupado que no tuvo ni un solo respiro. Además, estaba muy inquieto porque se había despertado después de tener un sueño en donde una panterita hacía tremendo desastre en la mansión. Durante todo el día ni siquiera había tenido un respiro para comer como era debido, y todas las noticias desagradables que llegaban hacían que sus nervios se pusieran de punta. Y además estaba furioso por Vivi, porque había pasado más tiempo con su ayudante Alo que con su esposo. Ebrin trataba de calmarlo para que Vivi no se entere de lo que él está pensando. Pero Aang estaba desesperado por ver a su Vivi y quería dejar de trabajar para ir a verla. De pronto llegaba a su oficina Senia. Aang, al verla llorar, la abrazó preguntándole qué ocurría. Pero esta pequeña era idéntica a su madre, que cuando lloraba no se le entendía ni una sola palabra. El pequeño león simplemente observaba con una mirada de furia a Aang. La pobre panterita ni siquiera entendía por qué ese mini león lo observaba así, hasta que Senia le hizo una pregunta inquietante de por qué había intentado matar a su madre. Aang se asombró mucho. Le preguntaba a su pequeña de dónde había escuchado eso, pero Senia no pudo contestarle. Más bien le dijo que a ella le gusta mucho su familia y que desea que sigan juntos por siempre. Por eso le pedía a su padre que no se separe de su madre. Aang le explicaba a su pequeña que eso nunca va a suceder, porque él ama a su madre y los ama a ellos. Pero Senia, entre llanto, le contaba a su padre que su madre se había marchado a la montaña, al territorio de los conejos, algo que obviamente dejó en shock a Aang. Ebrin también estaba sorprendido, porque ahora entendía del por qué Queen no aparecía por ningún lado a pesar de las noticias de que habían recibido una gran cosecha de fresas. Senia le contaba a su padre que su madre le pidió que no le dijera nada a papá, pero que hasta ahora no ha regresado. Aang ante esto le preguntaba a su pequeña si sabe a dónde fue exactamente. Senia le contó que había dicho que irá al gran templo. Los sirvientes se asombraron mucho, porque en ese lugar solo llegan las personas que enviudan o se divorcian de su cónyuge. Y estas palabras fueron para esa panterita como un balde de agua fría. Mientras tanto, Vivi en el templo, después de haber meditado, salía muy feliz, pero también a su vez un poco inquieta porque su meditación le había tomado más tiempo del que esperaba. Y aunque le había pedido a Mamie que se invente una excusa para que Aang no sepa de esto, sabía que Senia la estará esperando, y como ya pronto iba a amanecer, debía regresar antes de que ellos despierten. Tras mirar la estatua del dios de su territorio, se disculpaba, porque antes ella le guardaba mucho rencor, pero esta vez prometía traerle una canasta
canasta de frutas grandes a cambio de que escuche su oración. De pronto Ain aparecía. La abrazaba preguntándole si es que ella recordaba lo que antes le dijo, que vivirá en el territorio de las panteras negras para siempre. Pues no entendía por qué ahora quiere marcharse. Pues si su cara es fea, se la mandará a arreglar de inmediato. O si había hecho algo malo, que se lo diga para remediarlo. Ain estaba tan desesperado que no dejaba que Vivi le explique los verdaderos motivos por los cuales fue al templo. Pero él ya había sacado sus propias conclusiones en base a lo que sabían sobre el templo. Y le decía que sabía que en ese lugar solo acuden las personas que se van a divorciar. Vivi se quedó con la boca abierta porque en ningún momento mencionó algo de divorciarse y mucho menos de enviudar. Ain ante esto se sentía avergonzado de haber pensado semejante cosa. Y Vivi esta vez le aclaraba que ese templo es un lugar para orar por un parto seguro, no para lo que él está pensando. Ain ante esto se quedó muy sorprendido porque en conclusión, Vivi había ido al templo para orar por el bebé que va a nacer, pues ella nuevamente está embarazada. Ella le había pedido a Dios que le conceda el deseo de que su tercer hijo se parezca a Edith, el padre de Ain. Y ante esta hermosa noticia, Ain estaba dichoso porque su familia había crecido mucho más. Zenia e Ysera al escuchar esta noticia también se aliviaron mucho porque tendrán un nuevo hermanito. Y mientras tanto, el pequeño león al ver la hermosa sonrisa de Zenia le decía que llorar no le queda muy bien. Como la cercanía de Zenia lo ponía nervioso, se marchaba corriendo, pero de tanta emoción hasta el piso fue a dar. Algo que a estos pequeñines le causó mucha gracia. Pero así, el diario de Brin había llegado a su fin. Ain estaba feliz con el nuevo embarazo de Vivi y la consentía como nunca. Por fin era la familia feliz que siempre habían soñado. Y la mansión Grace permanecía feliz y tranquila bajo el mandato del conejo. Ebrin también se encontraba feliz. Sabía que debía poner un nombre a esa hermosa historia de amor, así que decidió nombrarla la relación simbiótica entre la pantera negra y la coneja, en donde finalmente el amor triunfó ante la adversidad. Los designios de Dios en esta historia fue complementar un herbívoro con un carnívoro. Raro, lo sé. Pero en esta historia tuvo su razón de ser: curar a Ain de esa enfermedad hereditaria y desarrollar una hermosa historia de amor. Pero hay algo que no perdono, y es que no nos hayan mostrado la imagen de ese último bebé. ¿Se parecerá a Edith? Yo espero que sí, porque dudo que nos sigan dando más extras. Es que la verdad fue como una nueva temporada. Dios, pero valió la pena. Y nos vemos en una siguiente historia. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta si les gustó y seguirnos en Dere Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!